Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. El mundo del cómic ha recorrido un largo camino hasta nuestros días, pero su historia contiene algunos momentos que cambiaron el paradigma del medio. Hoy os vamos a hablar de cómics que revolucionaron el arte de la viñeta. Y para realizar este programa, este viaje, este trayecto a través de nuestros queridos cómics, contamos con la presencia inestimable y fantástica y maravillosa de alguien que ya ha estado varias veces en nuestros micrófonos, alguien que me gusta tenerle aquí, él lo sabe, yo lo sé, los dos lo sabemos. ¿Cómo estás, don Santiago Negro? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Aquí vamos a hablar de tebeos, maldita sea. Sí, me mola. Además que hacía mucho que no hablábamos de la viñeta, desde aquellos tiempos de Grant Morrison. Así que está guay volver a los orígenes. Es verdad, porque hasta ahora, en los últimos tres programas incluso, porque hicimos el especial de Blade Runner y luego dos programas dedicados a infiernos en 35 milímetros. Que algo de cómics hablamos, entre comillas, porque sí, por ahí estaba Superman y... Al final siempre hablamos de lo mismo. Hoy tenemos un especial que, bueno, pues... lo primero que tenemos que decir es que los cómics que vamos a mencionar es nuestra lista. Es decir, claro, seguramente vosotros tengáis otra visión del tema y tengáis otros cómics que penséis que deberían entrar en esta lista. Pero bueno, hemos decidido que sean estos. Seguramente la mayoría de los que vamos a hablar vais a coincidir, casi seguro. O sea que tampoco os preocupéis por eso, pero quiero dejarlo claro nada más empezar y antes de deciros de qué cómics vamos a hablar, porque es importante, es nuestra lista, ¿vale? Ni estamos diciendo que sean los mejores cómics del planeta ni nada, es nuestra lista. Eso es, y por evitar polémicas desde el principio, ¿vale? Entendemos que no son todos los que están ni están todos los que son, eso es así. Exactamente. Vamos a tener grandes ausencias, pero creemos realmente que los cómics de los que vamos a hablar significan un punto importante en el momento en el que aparecen, cambian, a lo mejor si los contextualizamos tiene mucho más sentido, pero sí que inician una serie de escuelas, ¿no? O de formas de ver el cómic distintas a las que en ese momento se estaban defendiendo. Y nada más que por ese impacto, por esa importancia de su momento histórico en el instante de su aparición, creo que es bueno recordarlos y ponerlos precisamente en su línea temporal, ¿no? Para decir, mira, es que esto fue importante por esto, porque fue un pelotazo. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que mucha gente nos va a decir, es que solo habláis del cómic mainstream. Y sí, efectivamente. No, es que es verdad. Hay una larguísima tradición de cómic, pues de cómic alternativo, ¿no? Sobre todo en los 60, en los 70. Pero de verdad, nuestra intención no es hacer una tesis doctoral. Eso que quede claro, ¿vale? Entendemos que es que hablamos de un medio que tiene 100 y pico años de historia. Entonces, sí, hay que concretar y hablar de una serie de obras que, y esto es así, lo sentimental tiene mucho que ver. Son cómics que ya no solo cambiaron la historia del medio, es que también para nosotros significan algo especial. Y por eso los hemos seleccionado, ¿vale? Así que, por favor, los talibanes de la viñeta, entendemos que tenemos muchas carencias en esta lista, pero lo que queremos sobre todo es divertirnos, hablar de tebeos y demostrar que el cómic es un medio con muchísimas ramificaciones y mucho más importante de lo que la gente externa a la viñeta suele otorgar a este medio, que es maravilloso, y vamos a demostrar que tiene capacidad infinita de comunicación y de narración. Algunos de estos cómics de los que no vamos a hablar, por ejemplo, sería el número 1 de Action Comics, que apareció en 1938, sería el primer número de Los Cuatro Fantásticos, sería, por ejemplo, yo qué sé, la primera aparición de un personaje negro, un superhéroe negro. Claro, con Los Cuatro Fantásticos otra vez, en Pantera Negra. En el número 66, la muerte de Gwen Stacy, yo qué sé, el primer superhéroe gay, como North Star, en el 79, yo qué sé. Las revistas satíricas estadounidenses, los fanzines que... Pero eso, que sabemos que hay cantidad ingente de material y momentos históricos que evidentemente quedan fuera. Pero tenemos una vida, chicos, ¿vale? Nos gusta dormir, comer, estar con nuestras familias, todo ese rollo, ¿vale? Así que vamos a irnos a una serie de TVOs concretos que nos gustan mucho y queremos compartir con vosotros y ya está, ¿vale? Esa es la idea del programa. Y esto es importante porque vamos a hacer un repaso un poco general por esos cómics, pero son
cómics que tienen tanta profundidad que se pueden dedicar especiales solo a ese cómic. O sea que si queréis que hagamos eso, si queréis que nos detengamos en algún cómic en concreto o incluso en todos... O incluso queréis vosotros aportar, ¿por qué no dijisteis esto que estaría guay? Y nosotros pues no tenemos... El Príncipe Valiente, por claro, ejemplo. Pues, Hal Foster, ostras. Flash Gordon. Claro, es que... Basta, que se nos va, tío. Sí. Ahora. Es que es una caja de Pandora que se está agitando ahí con Claro, violencia. claro. Las tiras cómicas, Claro, Charlie Brown, sí. yo qué sé. Es que hasta Mafalda, por ejemplo, para mí sería Claro, o sea, que por material, ya digo que podemos estar hablando, si nos traen comida y no la meten por debajo de la puerta, no salimos de aquí, ¿de acuerdo? Pero no es cuestión. Está por ahí Contrato con Dios de Eisner, yo qué sé, está Mouse, ese Persepolis, tipo de sí, cómics. son una serie de obras que demuestran que, a ver, entendámoslo, el cómic nace como entretenimiento, no hay que darle, en su nacimiento histórico no hay que darle más vueltas. Otra cosa es que luego lo intelectualicemos hasta el límite que nos dé la gana y lo justifiquemos como queramos. Pero el cómic es entretenimiento, ¿vale? Partiendo de esa base, hay gente que ha cogido ese entretenimiento y lo ha convertido en otra cosa. Aparte de entretener, pues hace pensar, hace meditar y se mete además en temas que no son nada sencillos, ¿no? Ya hablaremos de Mouse o de Persepolis, cómo hace un enfoque histórico y político de una situación muy concreta. Y por eso hablamos de que el cómic, tal y como lo hemos enfocado nosotros, llega a un momento en el que se atreve a traspasar sus propias fronteras de entretenimiento y convertirse en algo más, ¿no? En un medio mucho más complejo, con una narrativa más complicada y con unos objetivos diferentes al divertimento que eran las tiras cómicas y los comic books, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya por nuestro primer cómic. Vamos a empezar por el señor Giro, el señor Moebius, y vamos a empezar hablando de ese cómic, El Largo Mañana. The Long Tomorrow, El Largo Mañana. Es que si empezamos a hablar del cómic como medio adulto, hombre, evidentemente antes ya hay muestras, ¿no? Pero es durante los 60 y los 70 cuando se van a experimentar con temas y un fondo más complejo, ¿no? Sí. Hay que trasladarse al cómic franco-belga, que quizás sea la escuela europea más importante, ¿no? Por lo menos a nivel mundial. Es donde realmente se produjeron cambios, se experimentó y se dio a conocer personajes que han llegado al conocimiento mundial, ¿no? Tenemos a Tintín, tenemos a los Pitufos, lo que sea, infinidad, ¿no? Moebius ya venía de trabajar previamente en revistas tipo Pilote, pues todas estas revistas de donde surgieron todos estos personajes que estaban más orientados a un público infantil y juvenil, ¿no? Que es la gran tradición del cómic francés y belga. Pero llega un momento que estos autores pues empiezan a ver que el cómic tiene otras posibilidades, se abre otro mundo distinto que va más allá de esas publicaciones para niños. Y entonces crean un grupo de autores que se denominaron a sí mismos los humanoides e intentan cambiar un poco el concepto de cómic y trasladar historias un poco más adultas con un contenido diferente al que hasta que ese momento estaban manejando, ¿no? Y aparece una revista que será fundamental para entender la evolución del cómic ya no solo en Europa sino en Estados Unidos, que es Metal Heartland. ¿Vale? En Estados Unidos se llamó Heavy Metal. Es verdad. De hecho, hay una película de animación. Creo que hay dos. Creo que hay dos películas. Hay dos ya. partes. Creo que creo que hay dos películas ya. La primera, pero la segunda es una película. Digamos que hay un hilo narrativo largo, ¿no? Sin embargo, la primera sí que respetaba el formato de revista, de la revista original. Eran cortas, pequeñas historias de ciencia ficción, sobre todo, que era lo que manejaban estos autores. Adornada además con grupos de heavy metal primigenio, ¿no? Estaban por ahí los Brewster Cult, los Black Sabbath, estaba es verdad. Ahí todo muy de poner cuernos y hachuelas y tal. Y bueno, en esta revista empezaron a experimentar con la narrativa, ya no solo en el tipo de historias que contaban, que ya era importante, ¿no? Sino también cómo las contaban, ¿vale? Empezaron a romper con la viñeta, a pasarse un poco por el arco del triunfo la tradición gráfica de los cómics belgas, que muchas veces no salía de la famosa disposición en gofre que se llamaba de la viñeta, ¿no? Que era muy estática y muy, pues como muy inamovible, ¿no? 8 viñetas y ya está. Y rompieron con todo eso y empezaron a trabajar eso, pues una idea más adulta de cómic, y dentro de este contexto nace The Long Tomorrow, El Largo Mañana. ¿Por qué es tan importante esta historia? Una historia muy pequeña de 16 páginas que prácticamente podría pasar desapercibida dentro de cualquier revista, ¿no? Pues es una historia que lo cambia todo, sobre todo a nivel visual, a nivel gráfico, en el trabajo de Moebius a la hora de inventar este futuro, ¿no?
películas como Blade Runner o El Quinto Elemento beben directamente de esta pequeña historia. De hecho, bueno, es que Moebius entró en el mundo del cine. Fue diseñador por ejemplo, de aquella famosa película de Dune que iba a hacer Alejandro Jodorowsky y desapareció. Sí. No se llegó a rodar. Pues ahí vimos el impacto que tuvo Moebius a la hora de diseñar una película, que es exagerado. De hecho, nació ahí la idea del Largo Mañana. Nació durante la elaboración de esa película, del Dune de Jodorowsky. Es que es normal, porque es una historia de ciencia ficción pura y dura, pero, por ejemplo, ya introduce elementos de serie negra. Hay un detective que busca a un alienígena que se ha introducido en la Tierra. De hecho, de ahí surge bastante de la trama de Blade Runner, ¿no? Ese detective, aspecto de serie negra, un personaje solitario bastante turbio. Y sobre todo la disposición de la ciudad, ¿no? Una ciudad piramidal, vertical, que también vamos a ver en Blade Runner y El Quinto Elemento. E incluso en las posteriores obras de Moebius, en el Incal, otra obra que hizo con Jodorowsky, que por cierto, hacer un especial de Jodorowsky, llamarlo Genio o Cantamañanas. Estoy viendo muchas imágenes últimamente de Jodorowsky como si fuera el Pablo Coelho del siglo XXI, o sea... Claro, es que hay una diferencia entre el Jodorowsky de los 70 y el actual que da bastante canguelo. O sea, por eso digo que sería muy interesante revisar la carrera de este tío que era un gurú a eso, ahora mismo un artista. En fin, pues eso, en el Incal también vamos a ver este modelo de ciudad, ¿no? Este modelo de arquitectura, pues como con plantas. Es más, en la Guerra de las Galaxias, en el segundo, en el Ataque de los Clones, en el episodio 2, vamos a ver un tipo de ciudad que es muy, muy, muy similar al que propone Moebius en su obra, que inspirado al mismo tiempo en Blade Runner, pero es que es ese tipo de ciudad en la que parece una gran ensalada, ¿no? De abajo las plantas más olvidadas, ¿no? Donde vive la escoria, hasta las plantas altas en las que viven los poderosos. Ya digo que es una idea que se ha marcado mucho en la ciencia ficción. Y mira, últimamente he leído Tokyo Ghost de Rick Remender, y también trabaja mucho ese tipo de ciudad, ¿no? De esa ciudad en pirámide, en escala, que crece hacia arriba y no hacia lateralmente, ¿no? Así que nada más que por eso este cómic ya entra en la historia. Y luego aparte eso, el terrible impacto que tuvo Heavy Metal, Metal Heartland, que inspiró al cómic mundial. De hecho, el boom del cómic español, tal y como lo conocemos en los 80, no hubiese sido igual sin la influencia de Moebius y sus compinches, ¿no? En esta revista, que es otro de nuestros grandes olvidados para el programa de hoy, ¿no? Los autores españoles y el gran boom y todo lo que aportaron al cómic internacional. Pero bueno, eso también da para otro programa, ¿no? El impacto de los autores españoles de los 60 y los 70, que bueno, nada más que con la historia de Tutain, o como se pronuncia, nunca he sabido pronunciar Tutain, no lo sé, Josep Tutain, no lo sé, nunca he sabido pronunciarlo, maldita sea. Pero ahí da mucho juego esa historia de nuestro cómic. Es que no solo en el tema del cómic fue una influencia, sino también en la literatura, porque los orígenes del cyberpunk, con William Gibson, por ejemplo, con el Neuromante, él mismo reconocía que muchas de las cosas que había pensado las sacó de Metal Heartland. O sea, visualmente, muchos conceptos los sacó de ahí, sí. De leer esos cómics y decir, anda, claro. Pues sí, pues este concepto de ciudad nuevo, por ejemplo, o estas historias que me están contando, joder, pues me están abriendo como la mente y me están haciendo imaginar ese universo de cyberpunk que tiene precisamente el origen aquí. Claro, es que estos tíos venían mucho de la ciencia ficción clásica, pero ya estamos, son una generación que es la generación del desencanto, son la generación de los 70. Entonces introdujeron elementos mucho más oscuros, mucho más... cadencia. Claro, mucho más urbanos que la ciencia ficción estaba ofreciendo en realidad. Y de ahí, efectivamente, que Gibson, que pues como todo chaval de su época, leería cómics y ya digo, es que el impacto que tuvo Metal Heartland en Estados Unidos fue bastante serio. Posiblemente junto con las revistas de la Warren de la década anterior, son una influencia básica para mogollón de chavales que se introdujeron en el terror y la fantasía con Warren y en la ciencia ficción con Metal Heartland. Así que efectivamente, pues no me extraña que William Gibson reivindicase ese conocimiento, esa experiencia con las lecturas de Moebius y compañía. Es muy bestia que con 16 páginas tan solo la líes de esta forma, ¿eh? Exactamente. Claro, pero que es lo genial de estas historias, de estas revistas, ¿no? También pasaba mucho con los cómics españoles de la época, de Cimoc y 1984, que en muy poquito, como tenías muy poco espacio y muy poco tiempo para contar cosas,
tenías que innovar mucho, tanto a nivel literario como a nivel gráfico. Entonces, claro, las soluciones salían solas en una época en la que además se respiraba libertad creativa, ¿vale? Y además que eran gente que estaba haciendo sus propios cómics. No había una editorial detrás de ellos diciendo, oye, es que tenéis que cortar por aquí y tenemos que ofrecer esto de manera automática. No, era eso, se respiraba esa libertad de voy a hacer lo que yo quiera cuando yo quiera porque es mi cómic. Y eso también pues hace importante la producción de Metal Hurlant. Es que esto que dices de la libertad, vamos a ver que es una constante en muchas de las obras de las que vamos a hablar. El tema de la libertad, el tema de llegar, por ejemplo, a una colección que está a punto de irse a la mierda y de repente te dicen, bueno, se va a ir a la mierda, o sea que puedes hacer lo que te dé la gana. O el hecho de decirte... Eso ha pasado tantas, claro, tantas, en la Casa del Pantano, veces. sin ir más lejos, por ejemplo, a Alan Moore le dijeron, oye, mira, a lo que puedas, y dijo, vale, haz lo que pueda, no os preocupéis. Y la lió parda, ¿sabes? Luego hablaremos de ella, pero es un ejemplo. Incluso al mismo Neil Gaiman, Karen Berger le dijo, mira, el personaje va a ser el mismo que el de los 70, pero tú haz lo que te dé la gana y ya está, ¿sabes? Sí. Luego hablaremos de Karen Berger otra vez. Sí. Karen Berger, de verdad. Karen Berger se merece también un programa. La debemos un programa, lo decimos siempre. Sí, es verdad que lo dijimos en el especial de Grant Morrison y efectivamente yo creo que... Sobre todo porque alrededor de Karen Berger es que se puede explicar... Es que no solo la línea de Vértigo... La evolución del cómic de los 90. Claro. Eso es. Es que es... De hecho, un día haremos un especial Mujeres Editoras y vais a ver... Sí, es cierto, sí. Vais a ver la cantidad de grandes ideas que se pusieron encima de la mesa gracias a estas señoras que estaban ahí en el momento adecuado, con los autores adecuados, con los que conectar. O sea, yo, por ejemplo, no entendería... es imposible entender... Siempre se habla de Chris Claremont en los X-Men, pero yo no entendería los X-Men sin, por ejemplo, la aportación de Louise Simonson, sí. Louise Simonson, que fue editora de X-Men durante mucho tiempo, y lo que entendemos como Mujer X, ese concepto que trabajó tanto Claremont, que para dar identidad a las superheroínas, pues una de las razones por las que surgió adelante es porque estaba ahí la señorita Simonson, que veía efectivamente con muy buenos ojos esa evolución que proponía el autor, ¿no? Entonces es genial que haya gente que conecte, sí, y que haga cosas grandes por encima de lo que se piensa que funciona, ¿no? Sí. Y ya digo que deberíamos hacer un programa sobre estas currantas que tanto han dado por el cómic y que muchas veces han quedado escondidas en la historia por ese papel tan desagradable muchas veces que es ser editor. Yo creo que vamos a pasar a nuestra siguiente obra porque, como os hemos dicho al principio, pues se trata de hacer... una revisión. Claro, un repaso general sobre cada obra y explicar por qué las hemos metido en esta lista. Insisto, si queréis que hagamos programas especiales sobre cada una de estas obras o sobre alguna de las obras o incluso alguna obra que digáis, ¡ay, pues esa debería estar! Pues nos lo decís en los comentarios de iVoox, por Twitter, por Facebook, por donde queráis. Nos lo decís y ya está. Me lo decís a mí, si queréis. Una carta hecha con recortes de periódicos, en plan punky y agresivo, como queráis. Nosotros lo leemos todo. Pero sí, vamos un poco rápido por eso simplemente, para que lo tengáis claro. Bueno, la siguiente obra... Vamos con la siguiente. Es una de esas obras, yo la tengo muy grabada a fuego en la memoria porque es una de esas obras que la primera vez que la lees te marcan ya para siempre. Estamos hablando de Contrato con Dios, una obra muy intensita, una obra muy intensa del maestro Will Eisner, ¿eh? Claro, Will Eisner en los 70, ¿vale? Sí. Will Eisner a esas alturas ya tenía una carrera de referencia, ¿no? Ya era un genio del cómic. Bueno, pues esto pasa con los genios. Cuando crees que ya lo ha hecho todo, que ya ha hecho todo lo que tenía que decir en el medio, llega, saca una obra y lo cambia para siempre, ¿vale? Sí. O sea, Will Eisner es uno de los creadores de la narrativa del cómic tal y como la entendemos hoy. Exactamente, el lenguaje, sí. Claro, o sea, antes podemos hablar lo hemos dicho, de Caniff, ¿no? Y Terry los Piratas, que siempre se ha considerado, la crítica del cómic en lo general, sitúa a Terry los Piratas como esa vez en la que hay una especie de fusión entre la cinematografía y el cómic, aunque siempre hay una discusión respecto a quién influye a quién, ¿no? Pero sí que hablamos ya del uso de diferentes planos, de una narrativa diferente a ese estilo teatral que definía el cómic previamente, ¿no? Pero después de Caniff y sus piratas, llegamos a Will Eisner y The Spirit. Y es que igual hablar de Spirit ahora mismo da para otra tesis doctoral, ¿no? En cuanto a cómo cambia completamente la idea de TVO en el sentido de que empezamos a trabajar con géneros, trabaja el pulp, trabaja la serie negra. En cuanto a contenidos es muy diferente, pero además es que en lo gráfico, claro, ahí está el tema. Eisner llegó a una perfección. Ahí está el tema.
magistral, la definición de personajes, la línea elegantísima que tenía este señor. Jo, es que me flipa leer The Spirit después de tropocientos años, porque no tiene nada que envidiar a ningún dibujante posterior. Y hay otras obras de su época que las sitúas y dices, hombre, es buen dibujo, pero evidentemente es producto de su tiempo. Pero The Spirit no. The Spirit es atemporal, es algo increíble el trabajo que hizo Eisner en la plasmación de su idea de lo que debía ser el cómic, ¿no? Y ya no solo eso, es que dejó además mogollón de material escrito sobre técnica y sobre teoría del cómic. O sea, que le debemos ese avance del cómic como medio entendido más allá del mero entretenimiento, pues si lo tenemos hoy así, es precisamente, entre otros muchos autores, a la aportación teórica de Eisner, que claro que hay mucho teórico, pero teóricos que encima tengan una carrera absolutamente magistral como la de este señor, pocos. Es que, solo como dato, el Spirit acabó en 1952 y estamos hablando de una obra que se hizo en 1978, ¿eh? Claro. Para que hablemos, o sea, este tío llevaba desde 1936 dedicándose a los cómics. Sí. Es así, o sea, es un jodido maestro. 42 años después, que no nos tenemos ni Santi y yo, 42 años después, hace esto. Contrato con Dios. ¿Y qué es contrato con Dios? Pues para muchos, de hecho igual, para muchos teóricos y críticos, es la primera vez que podemos hablar realmente de novela gráfica. Claro. Ni más ni menos, ¿vale? ¿Por qué novela gráfica y no otro tipo de nomenclatura para definir esta obra? Porque por primera vez se utiliza el cómic ya no solo como un intercambio de imágenes y palabras. No, es que aquí todo es muy importante en el sentido de que la imagen es esencial para entender la obra, pero a nivel literario y cómo integra, por ejemplo, el texto dentro de la obra Eisner, nadie había hecho algo parecido, ¿vale? El diseño de página, el desarrollo de la historia, es una comunicación total con la literatura. Entonces, claro, cuando hablamos de novela gráfica, hablamos de esto. Y ya digo, este señor, 42 años después de su primer esbozo, resulta que hace que todos los teóricos de cómic y los lectores tengan que repensar el género. Tengan que decir, ostras, es que el cómic, mira que hemos visto cosas en el underground y hemos visto el mogollón de experimentos, pero es que Will Eisner acaba de dar una patada hacia adelante al medio. Es una historia de Nueva York muy cruda, son diferentes historias, 4 historias que se mezclan, porque están situadas en la misma ciudad. Y jolín, yo es que, por ejemplo, con todas las diferencias que hay, evidentemente, pero yo leo Sin City de Frank Miller y digo, joder, es que, claro, Eisner está ahí. De hecho, bueno, evidentemente sí. Frank Miller siempre se ha declarado auténtico devocionario de Will Eisner, ¿no? Hay un libro, de hecho, en el que Frank Miller le entrevista, entre comillas, a Eisner. Sí. Bueno, también lo del amor con Eisner habría que discutirlo porque este señor es el que hizo la película de Spirit, ¿no? Sí, efectivamente. Ostras, a veces es mejor que no te quieran, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Pero me lo hizo desde el cariño, hombre, ¿no? Sí, desde el cariño, pero ojo, vaya Toadstone Pictures. Sí. Pero bueno, en fin, el señor Miller y sus cosas. Vamos a hacer, hay que quererle así también. Sí. Pero eso, que la mayoría de los autores del cómic de repente vieron el camino marcado por Will Eisner. Que ya lo habían visto antes, es que es eso. Eisner marcaba el camino cuando se levantaba de la cama el tío, va así. Y como digo, esa historia, pues además trabaja mucho los ambientes, es todo bastante oscuro y lúgubre. También eso era importante para Eisner, ¿no? Porque digamos que Spirit sí era un héroe urbano, pero tenía un sentido mucho más positivo, ¿no? Esas historias. Y aquí, pues, retrata la realidad de un barrio de Nueva York, ¿no? Pues historias de inmigrantes, gente al límite, ¿no? En la calle, muy turbio, todo. Cuando ha dicho que me dejó marcado, es que me dejó marcado de verdad. Claro. Es que es crudo de narices y ves la realidad de una sociedad en esa época que era que levantarte por la mañana decías, oye... Sí. Muy lejos del sueño americano, desde luego, ¿no? Sí, tengo razón para vivir yo aquí en la avenida Dropsy, en el número 55. ¿Tengo razones para vivir? ¿Tengo realmente razones? Pero vamos, aparte de ese bofetón en la cara que es la obra en su fondo, de Contrato con Dios ha pasado por la forma, claro. ¿Vale? Cosas diferentes a lo que se estaban contando en un comic book normal y corriente, ¿no? Y además hablamos de una época en la que había mucha experimentación, que es lo que realmente sorprende. Que Eisner, en una época en la que estaba todo el mundo muy loco en el sentido de que había una crisis brutal en el comic book, y todo el mundo estaba experimentando con nuevas formas e intentando apretar la tecla para dar algo nuevo, ¿no? Sí. Bueno, pues llega Eisner y dice, mira, chavales, se hace así, plas.
y edita esto. Edita esto que se sigue reeditando a día de hoy como ejemplo de eso que estamos hablando hoy, ¿no? De cómo un cómic en un momento dado puede cambiar la forma de entender el medio. Si no lo habéis leído, por favor, corred y buscadla en vuestra librería favorita y ponedla en un sitio bonito en la estantería, porque es algo digno de leer y digno de entender. O sea, repito, las cosas hay que ponerlas en contexto, y poner Contrato con Dios en el contexto de 1978 y leerla es impresionante. Es impresionante. Precisamente estabas hablando del tema de la experimentación y, por ejemplo, el garaje hermético de Moebius, que acabamos de hablar de él, es del 79. Quiero decir que estaba todo ahí en plan latiendo en ese momento. Sí. Incluso Marvel, que era, no sé, es lo más mainstream y comercial del mundo, es una época en la que estaba totalmente fuera de quicio el bullpen. Porque, y estamos hablando de la época de la segunda génesis, de la Patrulla X. Sí. Estamos hablando de que se sacaron colecciones como Howard el Pato. Que es... Howard el Pato es demencial y extremadamente... Sí, es loquísima, pero claro, loquísima. Y esas cosas se permitían porque en ese momento Marvel estaba en una crisis brutal. No había perdido algo fundamental para entender la editorial, que era la conexión con los lectores. ¿Vale? Porque los lectores que eran chavales que habían crecido con Spider-Man ya no eran chavales. Y era muy complicado de repente que una editorial que siempre se había... basado precisamente en somos capaces de entender a los chavales de la calle, y salieron cosas absolutamente locas y geniales en muchos sentidos, ¿no? Porque se permitía. Llegabas con una idea al editor y el editor decía, mira, tío, vamos a probar. Sácalo y vamos a ver si esto funciona. Es la libertad de la que hablábamos antes, ¿eh? Es que es eso, claro. Es libertad creativa. Cuando a un creador le dejas libertad para crear y no le metes dentro de una habitación de 4x4 y le dices, esta es la historia y no te puede salir aquí, yo creo que salen siempre cosas mágicas, ¿eh? Y sobre todo cuando hay editor, yo reivindico mucho la figura del editor. Sí, hay un editor que te permite hacer esto. Sí. Ya no solo eso, sino que es capaz de ver más allá de, es que tengo que hacer números. Sí, evidentemente los números son súper importantes, que al final esto va de vender tebeos. Pero, jolín, cuando hay gente que dice, venga, vamos a intentarlo, porque podemos compensar por otro lado, por lo que sea, pero vamos a intentarlo. Ese momento es mágico. Y la figura del editor hace mucho tiempo que está muy devaluada en el mundo del cómic, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tiempos aciagos. Ya vendrá otra crisis de las tierras infinitas. Bob Harras es editor, tío. Bob Harras es editor. Un señor que tenía que estar encerrado en un psiquiátrico. En fin. Bueno, yo creo que podemos ir ya por nuestra siguiente obra, por nuestro siguiente cómic. He utilizado el comodín de Bob Harras, ya podemos ir. Era nuestra señal, habíamos pactado esto ya. Sabía que cuando me diga lo de Bob Harras, yo sé que tengo que pasar a otro cómic y a contar otra cosa. Pero bueno, el tercer cómic del que vamos a hablar es Mouse, que también es Mouse, ¿vale? De Spider-Man, que es... Pues es un poco también una obra muy de su contexto y que igual a ojos de hoy, con todo lo que hemos visto a estas alturas, pues no sorprende tanto como pudo sorprender en esa época. Además, una obra que se extendió mucho a lo largo del tiempo porque, al contrario de lo que puede pensar mucha gente, no fue una obra de un tomo que lo sacaron y nada, porque muchas de estas historias que vamos a hablar, incluido incluso la de Eisner, porque Contrato con Dios no deja de ser una especie de pack entre diferentes obras. Pero en este caso, por ejemplo, la de Mouse, estamos hablando de una obra que empezó en 1900, a finales de los 70, no sé establecer muy bien la fecha porque buscando información he visto diferentes fechas y no me la juego, está entre el 77 y el 79 y acabó en 1991. Quiero decir que creo que se publicaba en una revista, en Raw, creo que era. Una revista que fundó él mismo. Él siempre había estado... A ver, Spiegelman es hablar de historia del cómic americano. Aparte de la fama que tiene Mouse, Spiegelman siempre ha estado ahí. En esa época, durante los 70s, se dedicó a experimentar con el cómic de muchas maneras, ¿no? Él viene del mercado underground, del cómic alternativo, ¿no? De un rollo más experimental, más allá de lo que se hacía en las grandes editoriales, ¿no? Y entonces, pues como buen tipo alternativo, fundó su propia revista, que es algo que se hacía entonces, ¿no? Junto con su mujer, edita la revista Row. Row lo que pretendía era, pues justo eso, ¿no? Dar a entender el cómic como más allá del entretenimiento, de los superhéroes o de lo que hacían los grandes sellos del momento, y utilizar el cómic como vanguardia. ¿No? Como experimentación, como vamos a romper la viñeta, vamos a contar historias que no se cuentan en otro sitio. Así que ese era el espíritu de Row. Y en esa revista es donde nace Mouse.
Bueno, él, claro, tiene sus labores como editor, que eso lleva muchísimo tiempo, entonces editaba Maus cuando quería y cuando podía, ¿no? Sí. Así que se extendió durante muchísimos años. Es una obra muy especial por muchas razones, ¿no? Principalmente la hemos escogido porque en su momento ganó un premio Pulitzer, Sí. que no es ninguna tontería. Es el primer cómic, y creo que el único hasta el momento, único, sí, que ha ganado un premio Pulitzer. Entendemos que eso hace que el cómic gane una visibilización que antes de Maus no tenía, ¿no? Mucha gente que no se acercaría a un cómic ni con un palo. Claro, en ese momento se plantea, oye, pues a lo mejor aquí hay una obra con una profundidad que yo hasta ahora no he entendido, ¿no? Que yo no entendía que el cómic podía ser así de complejo y de buscar esas ramificaciones. Entonces hizo que el cómic, pues por primera vez se viese con ojos por los profanos, ¿no? La gente que estaba metida en el cómic pues entendía perfectamente la potencia que puede tener una historia contada en imágenes. Que muchas veces eso se olvida, ¿no? Que no tiene ningún límite realmente el cómic más allá de la habilidad del dibujante. Así que principalmente nuestra idea de hablar de Maus hoy era precisamente eso, que en su momento hizo que la gente cambiase su concepción del cómic. ¿Qué ocurre? Que hay razones para eso. Quiero decir, hay un fondo en esa historia en todos los sentidos que hace que el cómic se engrandezca. Primero, las decisiones estilísticas de Spiegelman. Claro, el elemento antropomorfo. Claro, el hecho de utilizar los animales como protagonistas, ¿no? Es una referencia a Disney, es una referencia a los nazis que precisamente abominaban de Disney por utilizar animales antropomorfos, ¿no? Pues dice, vale, voy a hablar de nazis, ¿qué narices? Voy a utilizar animales antropomorfos, ¿no? Sí. A nivel crítico y simbólico, ¿no? Porque también los animales representan estereotipos raciales, las cosas como son. Y lo usa precisamente a partir de la fantasía nazi respecto a las razas, ¿no? O sea, que lo hace con un sentido muy crítico. ¿Qué ocurre? Además, en cuanto a la historia que cuenta, es extremadamente duro. Sí. A estas alturas todos sabemos que Maus cuenta la historia de un superviviente de Auschwitz, pero ya no solo un superviviente, es que es el padre del autor. O sea, es una historia autobiográfica. Es muy fastidiado mirar a los ojos a tu padre, siempre, ¿vale? Escribir su historia es todavía mucho más complicado, pero es que además lo impresionante de Spiegelman es que escribe una historia de supervivientes, pero que no es nada victimista. No cae en absoluto en la típica historia de pobrecitos judíos que han sobrevivido a Auschwitz. El retrato que hace de su padre es desgarrador, porque el propio Spiegelman no entiende cómo su padre, que es superviviente de una de las mayores tragedias que ha existido en la historia de la humanidad, ahí está la historia, sea como es. Es que es un tío que, vale, es un superviviente, pero ser un superviviente, y además es que Spiegelman lo dice muy clarito en su obra, no te hace ni mejor ni peor persona, y eso es muy, muy, muy fastidiado, porque estaba tratando un tema muy espinoso. Pero como es su propia historia, es su propia vida y es su propio padre, se puede permitir el lujo de hablar sin tapujos de una verdad, ¿no? De una verdad innegable. Y es muy duro, es un cómic muy duro, ya no solo en el sentido de que te mete de cabeza en un campo de concentración y te explica lo absolutamente demencial que fue el régimen nazi, sino que ya después te cuenta otra historia distinta, que es la relación suya con su padre. Es que confronta el pasado de su padre, el pasado en el campo de concentración, con el presente, y te das cuenta de que, como acaba de decir Santi, a pesar de haber vivido todo eso, el padre es una persona despreciable. O sea, sí. Trata a la mujer como si fuera una mierda. O sea, es racista. Es racista, sí, es verdad. Es algo de decir, ostras, es que es muy heavy lo que me está contando el señor Spiegelman. Y luego, aparte, narrativamente es muy, muy compleja. Él juega mucho con su propia obra, introduce cómics suyos, sí, es verdad, de épocas anteriores, porque es su vida, o sea, él habla de sí mismo. Y juega mucho con su propia historia a nivel gráfico. Y también está ahí siempre el recuerdo de la madre. Su madre se suicidó, sí. ¿vale? Pues no pudo soportar tener una vida normal después de haber pasado por un infierno como Auschwitz. Es una historia muy, muy, muy dura. Y es de esas historias que, como el autor está tan empeñado en desnudarse, casi literalmente, en esas páginas, evidentemente te toca la patata. O sea, si no te sientes emocionado por esta historia, no eres un ser humano, ¿vale? Métete en un catch-up porque te va a decir que eres un robot. O sea, así de claro. No sé, es evidentemente súper recomendable si no lo habéis leído, pero lo estábamos hablando antes del programa, ¿no? Que hay mucha gente que te recomienda Maus. Si nunca has leído un cómic, léete Maus.
no, tío. Claro. No. Oye, léete Mouse, sí. O léete Watchmen. Cualquiera de los dos. Cómpratelo, léetelo, ¿sabes? Y decíamos... Es como, por ejemplo, oye, no he visto nada de cine. ¿Qué película me recomiendas? Pues mira, hay una película de Bergman que se llama Persona. Así para Mírate esa. Seguro que te va a gustar, ¿sabes? Y es como... Una de las Von Trier. Pues no, tío. No me gusta esto. Un Asterix, para empezar. Claro, un Tintín incluso, sí. Claro. O Mortadelo y Filemón, pero no, joder, esto es lo mismo. Es que es muy típico lo de... No, pues para alguien que no sepa de cómic, ¿qué le regaló? Pues Mouse, que ganó un Pulitzer en el 92. Pues no. Es muy pretencioso. No seáis bestias. No, joder, que no se vuelvan a acercar a un cómic en la vida. Oye, que igual dicen, oye, qué profundo es esto, de verdad, que... Pero, joder... Se ha hecho bola No seáis tan malvados. No, es fastidiado de leer, porque ya digo que experimenta mucho sobre el cómic como medio de expresión, ¿vale? Es muy simplista, porque tú lo ves y dices, es simplicidad aplastante. Es un estilo de fábula, o sea, es como si fuera un cuento. Claro, pero narrativamente es muy complicado. Claro, de hecho hay un enfrentamiento entre el contenido y el continente muy bestia, precisamente por eso, porque no te esperas que con ese... Hombre, la portada ya es muy definitoria porque ves ya elementos o sea, referencias a los nazis, etcétera. Pero lo abres por dentro y dices, joder, pues esto parece un cómic infantil. Claro, o sea, parece, en cierto sentido, y él juega mucho con eso, porque ya digo que el tema Disney está presente todo el rato, ¿no? Pero, ostras, lo que estamos contando es muy serio, muy duro, y es que yo lo que veo en Mouse, sobre todo, es un triunfo de la honestidad bestial, en todos los sentidos. Incluso con él mismo, ¿eh? Él mismo también se da caña. Se mira al espejo y empieza a reflexionar sobre su pasado y hasta qué punto sus padres tienen la responsabilidad de lo que él ha hecho con su vida, ¿no? Porque, claro, él ha tenido una vida muy complicada. Como buen chico de los 70, hemos tenido ahí una época oscura, Art. Y, claro, reflexiona mucho sobre sí mismo, la persona que es y la responsabilidad que él tiene sobre su propia vida, ¿no? Es una de las cosas más honestas que vais a ver en viñetas, seguro. Que esto no era fácil de hacer, ¿eh? O sea, había muchas novelas de supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, de Auschwitz, etcétera. Pero en este formato... Yo creo que precisamente por eso le dieron el Pulitzer. Claro, porque estaba contando una historia que no tenía espacio en el cómic quizá en un momento dado. Exactamente. Y fue una antes y un después, en el sentido de que luego hay muchísimos autores que van a utilizar este formato para contar historias. De hecho, ahora vamos a hablar de otra autora, Marjane Satrapi, que con Persepolis, en cierto sentido, utiliza las mismas intenciones que Art Spiegelman en el Mouse, ¿no? Esta obra sí que es una antes y un después, en el sentido de que abre puertas al cómic, tanto a nivel externo, en el sentido de que hay un nuevo grupo de espectadores y de lectores que va a decir, el cómic es mucho más de lo que yo pensaba, y en el sentido de que dentro del propio cómic abre los ojos a los autores, de decir, puedo contar historias mías, ¿no? Puedo plasmar mi alma en la página.
tenemos que hablar de un autor, de un guionista que pues, en diferentes momentos ha revolucionado el mundo del cómic. Tendríamos que hablar de Alan Moore, por supuesto. Y la siguiente Alan obra... Moore y de su barba. Y de sus anillos. Y de su casaca. Es que el hombre... es como MA, pero en victoriano. Sí. En brujo inglés. No, pero Alan Moore, Alan Moore hay para dedicarle... 3 o 4 programas. Sí, fácilmente. Pero es un tío que realmente ha influido bastante en su visión del cómic y que sobre todo a principios de los 80, con la obra de la que vamos a hablar, con La cosa del pantano, pues revolucionó, sobre todo... Porque veníamos de todo lo que mencionabas, del tema de la experimentación, pero él lo aborda de una forma muy adulta y al mismo tiempo muy accesible para la gente. Claro, es que la palabra visionario es lo que tiene, ¿no? Que eres capaz de ver, claro, a un nivel distinto al resto de la humanidad y cómo encajar piezas para que las cosas funcionen, ¿no? Sí. Y bueno, ya estamos. Además, lo que mola es que Alan Moore venía de una tradición completamente distinta a los americanos. Sí. Entonces, cuando entra en América, claro, es como un vendaval de decir, ostras, ¿se puede hacer cosas tan elegantes? Pues sí se podía, ¿no? Sí. De hecho, la tradición del cómic inglés estaba más cercana a la ciencia ficción y a la fantasía que a los superhéroes, ¿no? Siempre se ha dicho que en Inglaterra los superhéroes nunca iban a funcionar. Y en cierto modo así ha sido. Los autores ingleses han tenido otro tipo de influencias y de trabajos, ¿no? Y Alan Moore venía de la famosa revista 2000 AD, que es el gran referente del cómic inglés, en el que se trabajó sobre todo la ciencia ficción. De una manera, pues eso, distinta, más elegante, especulativa, con un sentido de humor súper negro muchas veces, ¿no? Y los editores americanos se dieron cuenta de que estos autores ingleses podían dar un toque diferente a las publicaciones americanas. Y la punta de lanza fue Alan Moore. Recae en nada más y nada menos que La cosa del pantano. La cosa del pantano es una colección que fue creada por Len Wein y Bernie Wrightson. El desaparecido, sí. Esta semana hace nada. Lo hemos perdido. Un auténtico genio del blanco y negro. Es algo impresionante. Madre mía. Otro tío que cuando tenía realmente tiempo para dibujar, cuando le dejaban trabajar, sí. Yo creo que muy poquita gente ha tenido el nivel de detalle, el barroquismo, para trasladar el terror gótico a una viñeta. O sea, era como un director de la Hammer, pero a lo bestia. O sea, no sé, un genio. Es lo que tú has dicho, el tiempo, ¿eh? El tiempo de... Porque ves, por ejemplo, lo que hizo con Punisher y no tiene nada que ver con Frankenstein, ¿eh? Claro. Y es eso, ¿eh? Creo que lo hablábamos tú y yo el otro día, no sé si fue por Twitter, que te hablé de lo del tema del blanco y negro, que Wrightson con blanco y negro era una puñetera salvajada. Pero cuando le ponían color, cuando no se ponía el color, porque cuando se ponía el color hacía unos portadones, por ejemplo, que daba miedo verlo, ¿eh? Tiene unos portadones Bernie Wrightson. Es que estos autores tenían ese puntito de ilustrador, ¿no? Claro. Más que de dibujante, ¿no? Y es eso, cuando tienen tiempo de plasmar realmente sobre la página el mundo interior que tienen y que expresen con su técnica lo que quieren decir, pues salen cosas como el Frankenstein que estás nombrando o infinidad de historias de la Warren que son espectaculares. Yo no sé si llegó a trabajar con Alfredo Alcalá, pero veo ahí... No tengo la referencia, pero creo que veo ahí unión entre ellos, ¿eh? A la hora de entintar. Claro, es que en la Warren al final había un modelo, ¿vale? Que cada autor era independiente y es lo que molaba de la Warren, que cada autor era capaz de expresar artísticamente lo que quería, pero siempre dentro de un canon. Y es que el blanco y negro de la Warren yo creo que es insuperable. Es muy heavy eso, brutal. En fin. La cosa del pantano. Eso. Pues llega Alan Moore y su barba. Claro, era una colección que, bueno, tampoco es que hubiese sido especialmente revolucionaria. Era una historia de terror, con ciertos toquecitos pulp. Pero claro, cuando llega Alan Moore dice, vale, esto está bien, como empiece, pero yo quiero hacer otra historia completamente distinta. Es que estaba mal, quiero decir, la colección de La cosa del pantano. Ten en cuenta que se creó a principios de los 70 y la serie se fue a la porra, o sea, se dejó de editar y de repente volvió otra vez gracias a la película de Wes Craven, que dijeron, anda, mira, no ha funcionado mal la película de Wes Craven, de la cosa que también... Vamos a tirar de aquí. La película de La cosa del pantano de Craven, eso es para verlo. Pero aquí está peor que... pero luego está la del hombre cosa de Marvel, que es peor. O sea, es verdad. Ostras, la del hombre cosa. Mira, si la gente quiere que hagamos un especial sobre la cosa del pantano, podremos hablar de quién fue primero, el hombre cosa o la cosa del pantano, que eso ahí hay cierto debate. Es que salieron con un mes de diferencia. No. No lo reveles. Rebobinemos. Que pidan el programa. Cuando entró Alan Moore, la colección se estaba yendo a pique, iba por el número 20.
y estaban viendo que no acaba de funcionar del todo bien. Pero es justo lo que estaba diciendo Santi, que entró en el número 20 y pues, le dijeron, pues yo qué sé, tú haz lo que quieras, si consigues reflotarlo, pues guay. ¿Y qué hizo Santi en aquel primer número, en Lección de Anatomía, ese número que cambió la historia? Pues lo que le salió de sus huevos ingleses, básicamente. Sí, dijo, puso el oído y dijo, vale, que la historia de la cosa del pantano es esta. Pues esta no me vale para nada. Chavales, a ver, recogió el testigo, sí que es cierto que no empezó de cero, cogió esa historia previa, la metió en su coctelera cósmica y sacó una cosa completamente alucinante. Sí. Digamos sobre todo que introdujo un grado de no es que no sé cómo decirlo, es que no quiero llamarlo excelencia, pero sí de búsqueda de esa perfecta unión entre lo que pasaba en la viñeta, lo que es el dibujo y lo que es la palabra. Pasamos del método Marvel famoso de que escribes 4 cosas y prácticamente los diálogos se escriben sobre la marcha a tener a un tío que se estaba preocupando y mucho de cómo se cuentan las cosas. Y ya no solo eso, sino que a lo largo de la colección hablaba de temas en los que en un cómic de terror pues no en principio no tenía no tenían sitio, ¿no? Empezó a hablar de medio ambiente, de ecologismo, ¿vale? Empezó a hablar de drogas, ¿vale? Muy veladamente, pero también empezó a hablar de viajes espirituales y de ciertas sustancias y de un montón de cosas que hasta ese momento, pues en la cosa del pantano a nadie se le hubiese ocurrido hablar. Hasta de sexo. Bueno, la escena del Kiki cósmico, vamos, esto entrará en los anales de la historia. Es que una de las cosas interesantes de Alan Moore, que se ve aquí, por ejemplo, se ve en el capítulo del Doctor Manhattan en Watchmen, que también es otra obra que podría estar perfectamente en esta lista, Watchmen, es capaz de abordar temáticas que tienen una complejidad y plasmarlo de forma que son naturales a la lectura. Y a la subtrama, lo convierte en una especie de subtrama por encima de esa historia de terror, entre comillas, que te está contando, pero de repente ves que hay mucho más detrás. Ya. Convierte el cómic en una experiencia diferente, dentro de que sigue siendo un cómic de terror, pero claro, unos niveles bestiales. Además introduce una especie de viaje del héroe, la cosa del pantano cambia completamente de forma de ser, ¿no? Ya no es ese monstruo que se enfrenta a otros monstruos. Hay algo de eso, pero el héroe se va transformando en otra cosa, ¿no? Empezamos con hablar con que es un avatar del verde, que es un protector, que es un tótem, y claro, ya empezamos a meter ahí la historia mágica de mi amigo Alan, que me mola mucho el tema de la magia, que como todos sabemos va más allá del magia borrás y Juan Tamariz. Este señor es un brujo, ¿vale? Entonces, claro, empezamos a meter la filosofía de Alan Moore dentro del cómic. Y además eso, como es un viaje del héroe, el trabajo que hay entre los personajes es bestial. O sea, secundarios que eran completamente clichés o que estaban puestos ahí para que el personaje avanzase y poco más. ¿Vale? Con la familia Arcane, yo qué sé, es que es tantos detalles distintos que hacen de esta serie algo enorme, que es bestial. Y luego aparte, también hay que hablar de la visión de la América profunda por parte de un autor inglés, que también tiene mucho que ver con cómo funciona este cómic, ¿no? Sí. De cómo él ve una sociedad que está enferma, que en el fondo está enferma y putrefacta, ¿no? Y luego la introducción, que también ha pasado a los anales de la historia, por meternos al amigo John Constantine en la colección. Sí. ¿Vale? Que aparece ahí y se convierte en un personaje recurrente para DC. Así que por muchas cosas toda la etapa de Alan Moore es una genialidad y que además permite posteriormente que Moore se centre en una serie de proyectos que puede hacer porque es él, ¿vale? Porque lo ha petado, todo el mundo se da cuenta de que es un autor especial y que no hay que ponerle barreras. Eso lo entienden los editores de DC, que en esa época posiblemente eran algunos de los editores más visionarios del momento, y este es el primer pasito para luego acabar en Vértigo, que posiblemente sea el sello editorial más importante de los 90, con creces. Es que de hecho, aunque luego vamos a hablar de Neil Gaiman señala la obra de Moore, sobre todo La cosa del pantano, lo que originó su interés por los cómics, porque Neil Gaiman hasta ese momento pues quería ser escritor, de hecho era periodista. Y vamos, vivía perfectamente así, pero el hecho de leer La cosa del pantano y ver lo que se podía hacer con los cómics fue... Porque yo no sé si recuerdas, por ejemplo, Mi cielo azul, el capítulo ese, cuando está el tío solo en el planeta. Es cómic experimental, pero hecho con una poesía y con un gusto que es que... En serio. Y unas formas narrativas que es que no tienen nada que ver con nada. Es una salvajada. Y fue cuando dijo Gaiman, ostras, ¿esto se puede hacer con este medio? ¡Me interesa! Dave McKean, vamos a hacer un cómic. Gaiman cuenta que él aprende a escribir cómics en una entrevista con Alan Moore. La entrevista y dice Alan Moore, le pregunta, ¿y tú cómo escribes cómics? Y Alan Moore sacó una servilleta
No, esto lo cuenta Gaiman y le hizo una especie de croquis de cómo escribe él. Yo hago esto y esto, planifico así. Y dijo Gaiman, vale. Se lo llevó a su casa y mírale, ahí le tienes. Luego hablaremos de él, Es un genio, pero no tiene para peinarse. Todo así. Un peluquero no. No hemos metido a Watchmen porque hemos preferido hablar de La Cosa del Pantano, ¿vale? Porque nos parecía más pues un punto de partida, ¿no? Pero claro, es que Watchmen igual nos da para tesis, nos da para libro gordo de hablar de todas las cosas que significan Watchmen para el mundo del cómic, ¿no? Claro. El metatexto, la búsqueda de formas de expresiones que van más allá del cómic pero se encajan perfectamente dentro de la obra, la obsesión gráfica de Gibbons a lo largo de todo el TVO, que es tan hipnótica como agobiante, ¿no? Sí. Yo qué sé, de Watchmen, cuidado, palabras mayores. Podemos estar hablando horas. Por eso, de hecho, es una de las razones por la que no hemos querido... Somos unos cagados, Santi. Esto va así. Otro día hablamos de Watchmen, que evidentemente es otro punto álgido de la historia del cómic. Pero hoy no. Esto va así, chicos. Lo sentimos. Vamos a ir ahora por otra obra que, pues, no sé, intento volver al momento en el que leí todas estas obras de las que vamos a hablar o de las que estamos hablando, porque en realidad fueron obras que me marcaron profundamente, y El regreso del Caballero Oscuro fue cuando la leí. Además que hay mucho que leer, porque hay mucho texto en este cómic, en El Caballero Oscuro. Puede parecer que... Estamos hablando de Batman, seguro que son todo golpes y hostias. No, en este caso no. Hay mucha reflexión, y es un cómic que tiene una profundidad muy bestia, y que demostró en cierto modo que Frank Miller, que ya venía a hacer otras cosas, ya había destacado en Daredevil, por ejemplo, era capaz de escribir guiones con una profundidad filosófica bastante notable. A mí, evidentemente, en lo que es el fondo de la obra, pues sí, llama mucho la atención y hay mucho que rascar. Pero en lo gráfico, para mí es un momento de Frank Miller que incluso yo creo que no lo ha repetido jamás. Es que es muy bestia, sinceramente. Si luego está Sin City, que Sin City es muy experimental y juega mucho con las sombras y las tintas y la definición de personajes y todo lo que quieras. Pero aquí hay tantas intenciones en el dibujo de Miller. Es que yo creo que cada viñeta tiene una carga de simbolismo y de expresión que no ha vuelto a superarse a sí mismo en ese sentido. Creo, eso es mi opinión. Yo entiendo que hay gente que me diga, ¿qué vas? Estamos hablando de una obra de 1986 que está dibujada por Frank Miller, está entintada por Klaus Jansson, que era como ya se conocían de Daredevil. Claro, es que hablamos de un tío que ya había cambiado el cómic, habías rescatado de la muerte a Daredevil, sí. ¿vale? Es otra colección que estaba a punto de cerrar, había perdido completamente el favor del público, y llegaba un chavalito que era un chaval, es verdad, tenía 20 años. 20 años había cumplido, yo creo que incluso era más joven. Que total, que le meten ahí en plan, venga chaval, quédate con Daredevil, que total, haz tus dibujitos que vamos a cerrar en 2 días. Y de repente Daredevil se convierte en una especie de novela río, larguísima, en la que se mezclan todas las obsesiones de este tipo, ¿vale? Al principio él no era el guionista, pero cuando se hace realmente con la colección, empieza a meter sus obsesiones personales con la serie negra, que de repente Daredevil se convierte en una serie negra. El personaje deja de ser un simpático bufón para transformarse en un personaje torturado que acabará en el colofón de Born Again. Sí. En las putas drogas. Ya ves, empezamos a meter ninjas, empezamos a hablar de... La mano, claro, sí. Es que de repente Daredevil era el alfa y el omega en Marvel. Nadie estaba haciendo lo que hacía este tío en Daredevil. En el sentido de que era mucho más adulto, rozando ahí con los límites del Comics Code, pues contando una historia completamente diferente. Nos metió a Elektra. Yo qué sé, es que es brutal leer esa etapa, pero brutal. ¿Qué ocurre? Que todo eso, imagínate sin filtro, ¿vale? Y es lo que le dejan hacer en Dark Knight. En plan, Frank, nos pareces guay, no te vamos a poner barreras. Y lo que hablamos antes de poner barreras, cuando no las hay, el personaje, el autor, se desata. Y entonces reimagina el personaje. Es más, si ahora entendemos a Batman como lo entendemos, es porque Frank Miller hizo El regreso del Señor de la Noche. Neil Adams y Denny O'Neil ya habían hecho un cambio bastante potente en el personaje, lo habían convertido en un ser mucho más oscuro, más callejero, más urbano, como al principio, como en sus primeros tiempos. Pero digamos que fue Frank Miller el que dio la patada definitiva y lo transformó en un guerrillero urbano completamente
demente, porque es el Batman que vemos es un demente. Y además juega con esa idea de que Bruce Wayne no existe. Bruce Wayne siempre fue una tapadera para tener una vida en la que apoyar a Batman. Pero Batman es la realidad. Batman es el personaje. Batman es el tío que realmente está detrás de la máscara. O delante de la máscara en este caso, ¿no? Que a mí lo que me impactó mucho es que estamos hablando de un Bruce Wayne que tenía 50 años y se encarga Frank Miller de decirte lo que le duele moverse, lo que le duelen los huesos, porque ya no tiene edad para andar pegando por ahí patadas. Está al borde del infarto 90%. De hecho, claro, cuando se pega con el jefe de los mutantes, el tío está destrozado, pero se lo está pasando en grande, porque es cuando se siente vivo. Claro. No, es que ahí está lo demencial de este personaje, claro. ¿No? Que estaba muerto, estaba completamente desaparecido, se estaba hundiendo, estaba deprimido porque ya había dejado la calle. Y mientras estar repartiendo palos, pero de la manera más bestial, le están destrozando las costillas, el tío está vivo. Por primera vez en mucho tiempo se siente vivo. Lo que nos lleva a la reflexión del personaje, que quizás sea lo más importante dentro de un montón de lecturas que tiene este cómic. Esto es así, ¿vale? Es muy duro lo que voy a decir, pero en el fondo, Frank Miller nos está contando la historia de un fascista. De un fascista con todas las reglas. En plan, la justicia ha fallado, el sistema ha fallado y quedo solo yo. Yo soy la justicia. Claro, es que bebe mucho del tema del tema de los justicieros de los 70, etcétera, etcétera, pero a un nivel exagerado, porque además la idea que tiene Batman de sí mismo en esta historia de guerrillero, cuando le dicen, cuando murió, que le dicen, es que Robin se murió como un soldado. ¿Sabes? Ese rollo sí. es bestial de decir, claro, es que nos está contando que cuando el sistema falla, la única opción política posible posteriormente es el fascismo. Vamos a hablar abiertamente sobre lo que se esconde detrás de los cómics de Frank Miller. Eres un personaje políticamente sospechoso. Políticamente sospechoso suena mucho a la Stasi, ¿eh? Sí, tómalo como quieras, pero que es un señor que tiene unas ideas que además con el tiempo se han ido radicalizando. Sí, eso sí. Sí. Y aquí podemos ver mucho de su componente filosófico propio, ¿no? Sobre todo, además, la bestial crítica que hay a la política en general. Reagan es un malo más. Reagan sonríe igual que el Joker en esta historia, ¿vale? Y cuéntales, no sé, hay una escena bestial cuando Reagan está diciendo que el mundo se va al carajo con un casco de astronauta que va a abandonar el planeta, pues lo cuenta como si nada. Bueno, yo os dejo aquí, vais a morir todos, pero os quiero. ¿Sabes? Es muy fastidiado. Pero aparte de este rollo filosófico de Miller, que es muy, muy potente, hay que hablar de cómo cuenta la historia Miller. Por ejemplo, más allá del texto, más allá de las viñetas, más allá de los elementos propios del cómic, empieza a utilizar los medios de comunicación. Es verdad. La presencia de pantallas de televisión es constante. Sí. Da voz al pueblo. Nos deja ver mogollón de opiniones distintas. Desde las posiciones más radicales al buenismo progre, lo deja todo ver en las mismas pantallas, ¿no? Parece que nos muestra cómo la sociedad se ha vuelto algo decadente y fuera de control gracias a eso. Para que veas si es importante esto, que luego lo vamos a ver en el cine. Robocop, a nivel visual, lo que bebe de este cómic es exagerado. Pero exagerado. De hecho, Frank Miller acabaría trabajando en Robocop 2. El color de Lynn Barley, que no hemos hablado de él también, ¿eh? Sí, que... esa es la época en la que Lynn Barley hacía cosas con un poco de cabeza. Sí. Que era pareja de Frank Miller por esa época, luego ya se divorciaron, pero eran pareja. Sí, ha sido la colorista de todas sus obras, de las más importantes las ha coloreado Lynn Barley. Sí, desde Electra, Ronin creo que también está metida ella, hay por ahí una serie de obras... Y bueno, ya digo que es una obra muy importante por cómo cuenta las cosas, qué cuenta, porque además trabaja mucho el personaje de Batman como un sociópata, porque es lo que nos deja para el recuerdo, sí. Y básicamente convierte la cruzada de Batman en una acción paramilitar, ¿vale? O sea, al final acaba creando la guerrilla. Bueno, y también tiene esa pelea épica entre Batman y Superman, que luego pues... Ese momento, claro, que además cómo ataca a Superman, y además supongo que le dolería mucho, porque Frank Miller ama a Superman. Leí hace muchísimos millones de años una historia de Frank Miller, que la contaba en una carta, de que él iba al colegio disfrazado... O sea, él tenía su colegio, iba al colegio vestido de niño normal y tal, pero por debajo llevaba un uniforme de Superman, porque le hacía sentirse bien en el colegio. ¿Sabes? En cualquier momento se podía quitar la camiseta como Clark Kent y ser un superhéroe. Y vivía con esa idea y me pareció muy entrañable y muy bonita. Aparte de también cómo le funciona la cabeza a Frank Miller. Sí, No, pero me pareció muy bonita. Y sí, es muy inquietante, es inquietantemente entrañable. Sí, ¿cómo te enfrentas a la infancia, ¿no? Ese momento tan jodido en el que... Sí. No sé.
Pero que eso, aquí convierte a Superman en un payaso, prácticamente en un títere del sistema, ¿no? Lleno de buenas intenciones, porque ya estamos, Superman es el eterno Boy Scout y sigue creyendo en el sistema, pero al mismo tiempo lo ridiculiza, lo convierte en eso, en un títere y claro, todavía no sabíamos lo que iba a hacer Zack Snyder al respecto. Así que esto es arte y ensayo comparado con... Vale, habíamos quedado en que... Snyder es nuestro otro nombre clave. Uno de los nombres era Bob Harras. Cuando menciona Bob Harras, cambiamos de tema, y cuando menciona Zack Snyder, cambiamos también de tema. La siguiente palabra es Scott Lobdell. Y ahí tenemos al trío de Satán. Vale. Vaya tres, colega. No se juntarán para hacer una peli. En fin. Bueno, después del Caballero Oscuro, que pues dentro de lo que cabe muestra una realidad extrema, violenta, en el que los golpes rompen dientes y te salpican a la cara. Y además, ¿qué es eso? ¿Que no te parece también que la construcción de Gotham también es muy Moebius, en cierto sentido? Sí, es que... Frank Miller también siempre se ha considerado muy fan de Moebius. Frank Miller tiene una cultura del dibujo que lo flipas. De hecho... Sí. Frank Miller, antes de que la gente supiese lo que significa manga, ya estaba reivindicando el manga en Estados Unidos. Estaba haciendo las portadas de Lobo Solitario y su cachorro, por ejemplo, porque es otra de sus influencias clave. Entonces Miller, ya digo que como cultura del cómic, claro, por eso es un visionario y por eso estaba rompiendo moldes, porque él había leído y visto cosas que los demás estaban todavía pues viéndolas venir. O sea que muy heavy. De Miller. Es que yo con Miller lo mencionaba al principio cuando presentábamos esta sección, la de este cómic, pero con Miller, sobre todo en esta obra, en el resto, igual en Born Again me vuelve a pasar lo mismo, pero sobre todo en esta, es de esos momentos en el que estás leyendo el cómic y disfruto tanto como cuando alguien como Alan Moore, o sea, estoy comparando un guión, sobre todo en la forma de escribirlo, no tanto en el contenido, sino en la forma de escribirlo, de esa intensidad que a veces tiene Alan Moore, del tema del uso de metáforas, etcétera. Leyendo el resto del Caballero Oscuro, sentía prácticamente lo mismo. O sea, qué bien escrito está este cómic. Es que es lo que pasa. O sea, además que coge muy, muy bien el estilo de la novela negra. Cada frase es un puñetazo. Sí. O sea, Phil Miller es el rey de las frases cortas. Es puñetazo, punto. Puñetazo, punto. Me parece bestial. Sí. Y ese nivel de síntesis para expresar ideas de una manera tan contundente no está al alcance de cualquiera. Eso es así. O sea, es un escritor cojonudo, que eso no se nos olvide nunca. Es lo que quiero reivindicar, porque a veces ha pasado, eso se ha dejado un poco a otro lado, más por el Frank Miller narrador, de Ronin, sí. de ese tipo de obras que son más de narración visual. Pero había un escritor ahí, y hay un escritor, yo creo que... Sí, yo leo la de Yellow Bastard, es que no me acuerdo cómo se llama en español, la de Sin City. Sí. Ostras, es que el personaje principal está construido a base de frases. Frases cortas, ¿vale? De frases incendiarias y completamente de hombre desesperado, pero con una cadencia que parece hasta una canción muchas veces. Es bestial. Evidentemente no voy a decir que es poesía, porque sería muy bruto. Pero... ¿Por qué no? Joder. No, sí, poesía sucia, poesía bruta, ¿vale? Pero, jolín, es eso lo que dices tú, que hay que reivindicar al Miller escritor porque ojo. Quizás sí con el tiempo es muy repetitivo. Sí que es verdad que ha arriesgado muy poco a la forma de... Sí, eso sí. Pero claro, en aquellos primeros tiempos que veíamos esa potencia literaria detrás de la fuerza del dibujo, ¿no? Que quizás es lo primero que te llama la atención. Pues hay que reivindicar eso. Que escribir cómics no es solo escribir diálogos en plan... Es la hora de las tortas, ¿no? No. Que también... Hay que reivindicar el espíritu de los cómics, de vamos a divertirnos, incluso vamos a escribir frases tontas, porque para mí eso es fundamental. Yo no puedo leer un cómic de superhéroes sin que alguien suelte una chorrada. Según qué cómics, ¿no? No en las pelis de Zack Snyder y los chistes de Batman, eso no. Pero sí, jolín, que me gustan los guiones de Stan Lee, del año de la polka, que son muy divertidos. Sí, son muy divertidos. Pues eso también hay que... Es otro tipo de consumo, Es otro tipo de historia, pero también hay que reivindicarlo. Pero también hay que decir que dentro del cómic tenemos a Alan Moore o a otros tropecientos escritores que son esos escritores, que no tienen por qué bajar la cabeza delante de un tío que escribe bestsellers. Por eso te digo que hay que reivindicar a las personas en su oficio. Y, jolín, pues eso, que en el cómic tenemos grandísimos escritores, no lo dudemos.
Y uno de esos escritores precisamente es el de nuestra siguiente obra, de Sandman, el señor Neil Gaiman, que ya hemos hablado de él, pero que pues se cascó aquí 75 números. Espera un segundo, que ya se va, sí. Perdona, es que mi objetividad se estaba yendo a tomar una caña. Cuando terminemos de hablar de Sandman... 75 números, yo qué sé, o sea, de Sandman es, no sé si considerarlo como una especie de pseudo-religión, pero de verdad que hay una mitología emitida. A ver, hay que decir también que Neil Gaiman no es tonto, ni mucho menos, y a poco que estés... A mí, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la antropología, el tema de mitos, leyendas de las diferentes culturas, y al final te das cuenta de que lo que hace en realidad Gaiman es pillar de un lado o de otro, pillar leyendas africanas, etcétera, y lanzarlas a The Sandman. Por supuesto, partiendo de la base de que The Sandman tuvo diferentes épocas, es decir, esto estoy hablando más, sobre todo a partir de la tercera o cuarta saga, que fue cuando empezó a meter estas historias cortas, estos relatos cortos, pero sobre todo al principio, yo recuerdo la saga de Casa de Muñecas, etcétera. Bueno, es que a mí también me gusta, como a ti, Santi. ¡Es que me gusta mucho! Nos gusta mucho. Vamos a ser un poco fans locas ahora mismo de Neil Gaiman. Pero bueno, yo creo que lo primero que tenemos que responder es por qué hemos elegido The Sandman, Santi. A ver, hemos elegido The Sandman por un montón de cosas. Primero, porque entendemos que esta obra es una de esas que da una patada a cómo entendemos el cómic y hace otra cosa completamente nueva. Con la misma premisa de siempre, le dan un personaje que era el Sandman del Sandman clásico, de la DC clásica, que es un personaje que, bueno, pues estaba completamente olvidado. Y le dijeron, haz lo que quieras. Jolín, hizo tanto lo que quiera que ni siquiera sale el Sandman que le dijeron que tenía que salir. Se inventa un personaje nuevo, ¿no? Se inventa una familia de prácticamente dioses. Los Eternos. Los Eternos. Y a partir de ahí crea una historia de épica, pero llena de humanidad. Es más, yo siempre, cuando me comparan a Alan Moore y Neil Gaiman, yo veo dos tesis completamente distintas. Alan Moore convierte a los hombres en dioses y Neil Gaiman convierte a los dioses en hombres. Por cosas como estas te quiero, Sandy. En fin, no, pero es así. Moore está siempre deseando llevar a los hombres a un nivel superior. Sí. Y Gaiman hace lo contrario, coge al mito... Lo humaniza, es verdad. Y lo acerca al común de los mortales. Sí. O sea, siempre hace lo mismo. Y de hecho, los grandes males de Morfeo y su familia son completamente humanos. Sí. A un nivel de épico casi shakespeariano, claro, pero humanos, ¿no? Bueno, pues nos cuenta una historia de un personaje, Morfeo, el rey del sueño, que de repente tiene que aprender a vivir consigo mismo. Tiene que aprender a vivir con las consecuencias de sus actos en el pasado, ¿no? Y de ese altivo semidios que no tiene ningún respeto por lo que ha hecho, encontramos a un personaje que empieza un viaje, que se empieza a mirar en el espejo y empieza a aceptar las cosas malas que ha hecho, y ya no solo eso, sino que empieza a buscar soluciones para que, bueno, pues no quedar en el recuerdo de toda esa gente que pasó por él y salió muy herida. Quiere cambiar esa concepción, ¿no? Y empieza un viaje bestial. Me parece uno de los ejemplos de planificación literaria más bestias que hay en la historia de la literatura, porque no hay ni un solo momento de este cómic que no esté conectado con otro momento y que ese momento sea la consecuencia del final. O sea, hay una manera de hilar las historias que es algo absolutamente brillante. Y eso es lo grande de Gaiman. Efectivamente, lo que dices tú, en el fondo Gaiman no tiene nada original, ¿vale? Coge los mitos, los mete en su costelera y cuenta una historia completamente nueva, que es lo brillante. Es más, es que ni siquiera la casa, ¿cómo se llama? La House of Mystery, ¿no? Donde viven Cain y Abel. Los dos hermanos, Cain y Abel. Cain y Abel eran personajes de la antigua DC, de las publicaciones de terror de la DC. Era como creepy, ¿no? Que presentaban las historias que iban a suceder en la revista. Y él lo recupera mogollón de historias del mundo DC que estaban por ahí perdidas. Lo mezcla con mitos de todas las épocas y de todos los lugares y construye una historia magistral con un montón de personajes secundarios, que es otra cosa que Gaiman hace como Dios, construir personajes secundarios inolvidables. Es una chorrada como un concepto como el campo de violín, que es un personaje con bigote que pasa por ahí y es súper entrañable, es bestial y es un concepto, ni siquiera es un personaje. No sé, me parece es una lección continua de cómo escribir, ya no solo cómics, sino escribir en general. La conexión que tiene Gaiman luego con cada dibujante, ¿no? Gente como Jill Thompson, que yo creo que es una de las personas que mejor ha entendido a Gaiman y otros tantos dibujantes que pasan por ahí. Ha pasado todo el mundo por ahí. Claro, y cada uno deja su propia impronta, ¿no? A mí, por ejemplo, Sam Kiet, al principio,
me parece uno de los trabajos, no de los mejores trabajos de Kiev, pero sí de los más personales, ¿no? Cuando aparece Morfeo por primera vez, es un personaje completamente, no sé, expresionista, ¿no? Parece que se ha escapado de una película alemana de los años 30. Sí, Cesare. Mezclado con un cantante de grupo gótico de la época, yo qué sé, es que es súper interesante. Y además mola la evolución del cómic, porque al principio Gaiman todavía estaba atado al mundo de DC. De hecho, las primeras historias todavía aparecen personajes de DC, aparece Batman por ahí, el malo de la primera saga es un villano clásico de DC, lo convierte en una historia de terror bestial. No sé si lo recuerdas, cuando están todos los personajes encerrados en un bar. Bueno, y la convención de asesinos en serie, quiero decir, sí, hay una serie de genial. Bueno, pero la historia del bar, precisamente, que es la que acabas de mencionar tú. Es terror. Una historia de terror. Es terror. O sea, sin más paliativos. Es que además es eso, cómo juega con los géneros. Sí. ¿Vale? Y cómo poco a poco se va liberando de la presencia del universo DC y de que está conectado con los superhéroes y demás. Y le dicen, Neil, lo que nos estás vendiendo tiene muy buena pinta. Ve por donde tú quieras. Y jolín, empieza un viaje que es maravilloso. Yo tengo mi obligación de leerme de Sandman, que mira que son 75 números, por lo menos una vez cada 2 años. Me obligo a mí mismo. Porque me parece que además que cada lectura encuentras un detalle distinto. Y mira que me la he leído veces y siempre encuentras algo. ¿Por qué? También porque tu bagaje personal de conocer cosas y de haber leído y de haberte interesado por ciertos mitos o cierto tipo de historias, y de repente dices, coño, es que ahora pillo esta referencia. Es muy exigente con el lector, pero al mismo tiempo es súper amable con el lector, ¿vale? Es un cómic que no le importa que no sepas la referencia, porque te está dando, no sé, te está acariciando el pelo al mismo tiempo. Entendedme la metáfora, ¿no? Es que es muy bonito cómo te trata Neil Gaiman en este cómic y cómo consigue trabajar mogollón de emociones, te asusta, te implica con los personajes, te mete en una historia fantástica que te quieres ser parte, quieres conocer a los Eternos, porque son gente guay. El personaje de Muerte me parece que es una de las cosas más geniales que se ha escrito jamás. Repito, no son un cómic. La idea que vende Gaiman de yo es que si me muero quiero que esta chica me recoja. Y dices, joder, es que es verdad. Y de repente ya no tienes miedo a morirte. O sea, esa clase de cosas que hace Gaiman con The Sandman me parece que está hay tan poca gente al alcance de esa genialidad a la hora de contar una historia. Porque es eso, yo no creo que sea yo creo que ni él mismo se considere escritor. ¿Sabes? Yo creo que es un señor que cuenta historias y la gente como él quiere. Yo tengo que decir, aparte de que sí, ya mi objetividad ya se ha ido y todas esas cosas, la implicación emocional que yo he tenido con Sandman no la he tenido con ningún otro cómic. Independientemente de que esté mejor o peor escrita, de que no, hablo de implicación, de emoción, de cerrar la última puñetera página de esta obra y tener un lagrimón. O sea, yo lo admito, ¿vale? Yo, Santiago Negro, señor grandote, 20 y pico kilos, yo digo que yo tenía un lagrimón muy gordo cuando cerré la última página de The Sandman. Incluso durante también. Yo recuerdo la chica, no sé, ¿recuerdas la historia de la chica transexual? Sí, ostras, qué personajazo, por Dios. Claro, quiero decir, hay una serie de personajes... Es que precisamente es lo que tú dices. Cuando la lees por primera vez, te toca por dentro. Pero cuando la lees por segunda vez y entiendes, sobre todo con ese final, entiendes, empiezas a ver el concepto de la obra, lo que tú decías precisamente, lo de los 75 números que tienen una complejidad en sí mismos, que es cuando empiezas a entender todo, porque... En la primera lectura vas siguiéndolo y vas entendiendo y como que te va dando pinceladas, pero cuando al final ves toda la obra, cuando al final ves todo el lienzo y ves todo lo que te ha presentado, cuando haces una segunda lectura es cuando dices, vale. Es eso, momentos como el final de esa historia de la chica esta, cuando... Sí, yo ahí me emocioné, ¿qué cojones? Cuando habla de... Sí, el tema, la frase esta, es que es genial, dice, la moraleja de esta historia, despidámonos siempre que podamos. Claro. O sea, esas cositas chorras, después de haber leído toda la historia, es como ¡pum!, en la boca del estómago. Y es una genialidad llena de referentes, de momentos grandísimos. O sea, esto se tenía que estudiar en las escuelas de literatura. Y de coherencia también por parte de Gaiman, porque Sandman era una serie que estaba funcionando muy bien, estaba dando mucho dinero a DC, pues, en su línea de Vértigo, que ahora hablaremos de eso precisamente, pero Gaiman dice, vale, yo es que quiero hacerlo hasta el 75, y le ofrecen pasta y le presionan para que siga con la historia. Él dice, no, es que quiero cerrarlo aquí ya, quiero cerrar la historia aquí y no quiero seguir, quiero decir, esta es la historia que quería contar y ya la he contado, no quiero seguir exprimiendo esto. Que yo creo que también eso revela cierta coherencia por su parte y también seriedad con respecto a lo que estaba haciendo. Respeto máximo por sus personajes y por sus lectores. Claro. Sí que es cierto que con los años ha vuelto. Claro, pero digamos que eso es previo, eso te cuenta cómo a Morfeo le meten dentro de la prisión en la que está cuando empieza esta, pero él mismo dice, oye, cierro esto, me comprometo hasta el número 75, pero no me saquéis una colección de Sandman, por favor.
Sí, luego ha habido spin-offs. Por ejemplo, hemos tenido Lucifer, Sí. de Mike Carey. Es, por cierto, súper recomendable también. Es genial. A mí Mike Carey me parece uno de los escritores más elegantes que hay ahora mismo en la industria del cómic. Me parece magistral igual. Y es una serie muy recomendable. No llega evidentemente al nivel de Sandman, pero coño, está ahí para ver. Pero bueno, yo sobre todo Sandman, para mí es eso, es un montón de emociones que además yo era muy jovencito. Cuando la primera vez que la leí pues tendría 20 y tantos años y... Pero lo que te decía, que yo me obligo a leerla cada cierto tiempo y me gusta ver que es una serie que no envejece y que a pesar de haberla leído 200 veces me sigue emocionando como la primera vez que la leí y no me pasa con todas las obras. Y luego aparte spin-offs producidos, o sea, perpetrados por el propio Gaiman, que me parece una de las mejores historias que yo he leído en mi vida, igual hablando de emocionalidad, que es El alto coste de la vida, de Muerte, protagonizada por Muerte. Sí. Ostras, como escarpias los pelos cuando acaba esa historia, igual. Una historia en la que prácticamente no pasa nada, que son dos chicos dando vueltas por una ciudad. Ostras, leed, si no habéis leído The Sandman, no merecéis mi más mínimo respeto, maldita sea. No, por Dios, acercaos a ella. De hecho, la van a reeditar ahora. Sí, bueno, otro día hablamos de la edición. No entremos. No entremos en ese tema, por favor. Que cada uno compre lo que quiera, de verdad. O sea, no, por supuesto. Pero que va a ser editada en breve y si no habéis tenido la oportunidad de acercaros a Sandman, lanzaos a por ella, de verdad. Es un buen momento porque independientemente del continente, el contenido es una obra maestra de la historia del cómic y que además impulsó la creación del sello Vértigo. Karen Berger vio que había un filón, que se podía tratar muy bien al cómic con autores de primera línea, contando historias diferentes y contando historias que nadie más quería contar. Y aparece Vértigo y cambia el cómic. Sí. Independientemente de todo lo que os hemos contado, que para nosotros Sandman significa mucho, encima se convierte en uno de los pocos nidos de coherencia en el cómic de los 90, que fue Vértigo, ¿vale? Y en Vértigo se han hecho algunas de las mejores páginas de un cómic en los últimos 30 años. Totalmente de acuerdo, pero yo de nuevo no puedo ser objetivo con el tema de Vértigo porque yo soy Vértigo a tope. Sí. Yo soy más de Vértigo que de DC, o sea que... Sí, no, es normal, es que nos ha dado Hellblazer, nos ha dado Predicador, yo qué sé. Es que hay un montón. Hablamos de mucha tralla lo que se ha publicado. Es que hasta Scalped creo que también sale en Vértigo, quiero decir que... Scalped salió en Vértigo, de las últimas obras, es verdad. Y al igual que pasó con Maus, con el Pulitzer, a Neil Gaiman le cayó un premio Hugo que se daba hasta ese momento a literatura de fantasía y de repente le dan un Hugo a un cómic. A una historia en concreto. Exactamente, a la de Shakespeare. A la de Shakespeare, que efectivamente es la primera vez que se representa Sueño de una noche de verano, y lo hacen precisamente delante de Oberon y Titania. Son el público, los duendes son el público. Es más, esa historia que se cuenta como una especie de añadido a lo que es la línea temporal de la historia, esa historia también tiene que ver, es fundamental para entender el final de Sandman. Por eso digo, cuando acaba la obra tienes la sensación de conectar tantos puntos que tienes que volver a leerla. Es que no tiene ni un agujero. O sea, me acabas de contar una historia más grande que la vida, llena de personajes secundarios, una locura que te cagas y no tienes puntos débiles. O sea, no sé por dónde pillarte. Es más, es que recupera a personajes de Infinity Inc. Infinity Inc. ¿Qué serie? Claro, es que son los hijos de los superhéroes de Tierra 2. Son personajes que salen en Sandman. Qué buena serie Infinity Inc., de verdad. Y son fundamentales igual para entender el final, porque Lita es una de las que provocan el final de Sandman. O sea, es decir, Neil, eres un tío muy grande. Que por cierto, reivindicamos la publicación de Infinity Inc. Sí. Con Todd McFarlane dibujando. Es verdad, del primer cómic. Queremos ver a Todd McFarlane antes de fliparse. Con unas planificaciones de viñeta que son de drogarse. No. Y unos guiones súper libres. Igual, a mí esa serie me acuerdo que era como... Aquí podemos hacer de todo. ¿Era Roy Thomas el guionista? Al principio sí. Luego no recuerdo, pero Roy Thomas sí que estuvo por ahí. Roy Thomas y Todd McFarlane, joder, macho. Es que... Tela, es que no puedes pedir más a la vida. Conan, que es lo mejor de la vida, Roy Thomas y Thomas y matar a tus enemigos, claro. Y entintado por Liefeld. No, en serio. Es otro nombre, cambiamos de tema. A otra cosa.
No, en serio, leed The Sandman, así como resumen, ¿eh? Bueno, en realidad, si os gusta el cómic, si no habéis leído ya estas obras de las que estamos hablando, lanzaos a por ellas porque... No son fundamentales para entender la evolución del medio. Exactamente, es eso, ¿eh? Es eso. ¿Cómo evoluciona el medio? A cañonazos, con obras como Sandman, que es maravillosa. Y es maravillosa porque trasciende el cómic. O sea, es un cómic, no, es literatura, es poesía, es teatro, es muchísimas cosas. Y eso, sobre todo, es una celebración de la vida absolutamente magistral. Y es un cómic muy positivo. Cosa que en una época como los 90, que ya empezaban los superhéroes de dientes apretados, la mala lectura del Caballero Oscuro... Bueno, es verdad, hubo un problema con el Caballero Oscuro, que no lo hemos dicho, ya que sale lo vamos a decir, es que mucha gente lo leyó mal. La gente lo leyó mal y creían que Miller estaba abriendo la puerta para que todo el mundo hiciese superhéroes oscuros, violencia urbana y dientes apretados. Y no, la gente entendió mal eso y de repente entendimos que eso es lo que teníamos que ver en un cómic. Y era súper coñazo. Ahí estaba The Sandman para decir, no hacen falta cosas oscuras y terribles. También puede haber cosas súper chulas y maravillosas, incluso aunque hablemos de convenciones de asesinos en serie y cosas por el estilo, ¿no? Estuvo desde 1989 hasta 1996 haciendo esta obra, combinándolo con otras cosas y bueno, a ver, es que The Sandman pide un especial, entonces, porque no hemos hablado de Dave McKean, de esas portadas, de Kiev, de por qué dejó la colección. Hay mucho que contar y en vuestra mano está saber lo que ocurrió con The Sandman. Pero ahora, hemos dicho Liefeld, y vamos a pasar a nuestra siguiente obra. Solo quedan 2. Hoy vamos de tiempo... ¡Vamos! ¡Acelera, campeón! Me está preocupando porque no voy a tener que editar nada y vas a ir así de primera, flash. Lo voy a subir es mañana. Bestial. Sí, vas a tener que trabajar poco esta vez. Bueno, la siguiente obra, preséntala tú, es Ghost World de Daniel Close. ¿Por qué hablamos de esta obra? Realmente es difícil porque justo cuando aparece Ghost World estamos hablando de una época en la que surge una gran corriente de cómic alternativo. Ya no solo de cómic alternativo, sino de muchas cosas alternativas. Es la época del grunge, es la época del cine independiente americano que aparece gracias a festivales que apostaban por este tipo de cine. Y en el cómic pasa exactamente lo mismo. Hay una especie de explosión otra vez de cómic underground, de distintas formas de narrativa que se alejan un poco de los grandes sellos, ¿no?, que habían dominado, Marvel, DC, etcétera, etcétera. Y aparece una serie de autores que se niegan a seguir esos cánones narrativos o esos cánones gráficos que imperan en la industria del cómic. Y lo que mola de Daniel Close es que es un ejemplo básico y además bastante asequible de este desafío a las normas y la huida hacia adelante de los modelos que se venían instaurando en la industria desde tiempo inmemorial. Ya estamos, hay que volver a Milton Caniff. Milton Caniff introduce el elemento cinematográfico en el cómic. Hablamos de ya una diferenciación de planos, de una narrativa en lo visual que se acercaba bastante a precisamente esa evolución que había en el cine, ¿no? A partir de ciertos autores como Griffith o los rusos, ¿no? Todos los formalistas rusos que empiezan a utilizar el Eisenstein. No, eso es, que estos autores habían introducido el montaje a nivel narrativo. El carrito del niño cayendo por las escaleras. ¿Qué? El carrito del niño cayendo por las escaleras que luego hizo Brian De Palma en Los Intocables. Sigue Santi, perdona, es que me ha venido el carrito cayendo por las escaleras durante media hora. Vale. Pues eso, que Caniff hace ese encuentro, ¿no?
convierte a Terry y los piratas ya no solo en una tira gráfica, sino en algo que de repente se convierte en un referente para los dibujantes. Y ese modelo no de imitación, sino de comunicación con el cine es lo que prima durante el resto de los tiempos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega, por ejemplo, Daniel Clowes y dice, es que no me gusta esto. Yo prefiero tirar de sencillez, de utilizar planos fijos, de utilizar un tema mucho más teatral y además defender cierto primitivismo en la composición de viñeta, en la composición de escenarios, en cómo coloco a los personajes dentro de la viñeta y cómo narro. De hecho, esta historia se acabó convirtiendo en película, protagonizada por una jovencísima Scarlett Johansson, por cierto, adolescente, y Thora Birch estaba también por ahí. Así que la película, que además es una adaptación bastante fiel al espíritu de la obra de Daniel Clowes, que además estuvo implicado en la producción. Y como digo, lo importante de esta historia es eso, que rompe con el convencionalismo, con la idea imperante de cómo debe funcionar un cómic y nos vende una idea súper sencilla, muy bien escrita, muy bien narrada, a pesar de esa sencillez aplastante, ¿no? Además, ya no solo en la forma de construir la viñeta y la página, es que en el color se convierte en una obsesión durante toda la obra. Sí, los azules, Los azules, colores apagados, que nos dan a entender incluso que está jugando con el cine en blanco y negro, ¿no? En plan, ya digo, es que me estoy apoyando en un primitivismo tan potente que es eso, que es como que entiendo que Clowes no quería retroceder en el tiempo, no está reivindicando pues ese cómic, sí, no, o sea, en el sentido de que yo lo uso para construir mi propio mundo visual, pero vivo en el siglo XX. Y es un cómic que, a pesar de esa reivindicación de modelos clásicos, es absolutamente moderno, precisamente por... ¿Cuál sería la sinopsis, Santi? Yo creo que conviene en este caso... Es una historia muy sencilla, va de dos chicas que son amigas, viven en un pueblo pequeño, con muy pocos habitantes, bastante pintorescos, y digamos que es la típica historia de entrar en la edad adulta. Y una de ellas que no ve futuro en su realidad, y otra que pues no está tan mal, no se siente tan agobiada por el entorno como ella. Y es ese momento en el que empiezas a diferenciarte de la gente que tienes alrededor y buscas tu propio camino, ¿no? Es una historia bastante amable, no es como otras historias de Clowes que son súper sórdidas y súper oscuras y difíciles de entender. Reivindica una historia alternativa a lo que nos estaban contando las grandes editoriales. Y como digo, he cogido este ejemplo como podría haber cogido otros tropecientos, sí, ¿vale? Lo que pasa es que Ghost World es muy identificativa en lo gráfico, en el aspecto visual. Sí, ves una imagen y ya sabes que es de Ghost World, o sea, eso es automático, ¿eh? Por eso me ha parecido que era la más ideal para hablar de un movimiento global bastante potente que fue el cómic alternativo durante los 90, ¿no? Sí. Pero bueno, ya digo, Ghost World es muy, muy identificativo de esa época y visualmente en lo que es el trabajo de Clowes en la viñeta, sigue siendo muy potente. Es lo que dices tú. Tú vas a Google, pones Ghost World, ves una viñeta y dices, sí. Es que ya sé cuál es. ¿Vale? Es que este cómic, aunque no lo hayas leído, lo has visto. Sí. Que además fue muy reivindicado en su momento precisamente por una corriente de la crítica del cómic que entendía que los excesos cinematográficos en el cómic se lo estaban cargando. Pues había que reducir al mínimo, ¿no? Tirar un poco de mundo visual, de buscar una forma distinta de contar historias y buscar historias distintas que contar. Y destacar también a Fantagraphics, que también tiene una labor ahí a la editorial. O sea... Sí. Bueno, eso también. Hay que aplaudir la labor de los editores independientes. Sí, correcto. Que en España todo el mundo es editor independiente, claro. O sea, editar es una movida. Antes hacías mención tú a una autora iraní y a su Persepolis, que apareció en el año 2000. De hecho, se estuvo editando del 2000 al 2003. Claro. Su nombre es Marjane Satrapi, también lo has dicho tú antes, pero en este apartado dudamos entre meter alguna obra de Joe Sacco, que hace un tipo de cómic muy documentalista, muy de batalla, muy de guerra. Sí, Sacco lo que ha hecho es convertir el periodismo en cómic. Claro. O sea, en lugar de escribir un artículo, se va a una zona de guerra. Por ejemplo, las crónicas de Gaza son una salvajada de buenas. De hecho, posiblemente sea el autor de los mejores que han sabido explicar lo que es realmente el conflicto en Gaza a base de imágenes, ¿no? Y ha construido un mundo de crónicas periodísticas utilizando el cómic como arma. Es maravilloso. Pero bueno, decidimos al final tirar por Persepolis porque es una obra que bebe bastante de Maus en el sentido de que visualmente parece una cosa, pero el contenido, esa disociación que hay entre contenido y continente, también pasa aquí en Persepolis, pero es una obra de esas que
Esta, por ejemplo, sí se puede regalar a alguien que no conoce los cómics. Sí, es mucho más digerible. Es una lección de historia y al mismo tiempo es una lección de evolución personal, ¿no? Es la historia de una chica que nace en lo que hoy conocemos como Irán, ¿vale? La antigua Persia. Y con ella vivimos la llegada de los ayatolás, la revolución, con los cambios brutales que hubo en el país, y cómo ella se convierte en una exiliada, de pertenecer a una familia pues relativamente acomodada en el Irán prerevolucionario, a tener que ser una exiliada en París, y a esa historia tan dura que es ser un extraño en dos mundos, porque al final es demasiado iraní para ser francesa y demasiado francesa para ser iraní. Y claro, se convierte en una búsqueda de tu lugar en el mundo, ¿no? Además reivindicándose como ser humano, ¿no? Yo iba a decir como mujer, no, como ser humano en un mundo que no acaba de entenderla, por estar precisamente entre dos mundos, ¿no? Es una genialidad que, contada de una manera tan sencilla, como dices tú, muy naif, es una experiencia gráfica muy agradable, pero también con un contenido muy potente, porque te pone en perspectiva histórica y al mismo tiempo te hace entender su postura respecto a lo que está ocurriendo, y de una manera muy convincente, pero también muy amable. Como dices tú, ponemos esto como ejemplo de toda una corriente, ¿no? Que quizá con Maus, ya de antes también hay mucho cómic autobiográfico, pero con Maus digamos que se legitima como género. Y hemos visto un mogollón de ejemplos. Se me viene a la cabeza Alison Gretschel y Funhouse, no sé si lo has leído. Es maravilloso, y además igual una de las historias más crudas que yo he leído en mi vida. Igual es un encuentro con el padre, bastante bruto. Se me viene a la cabeza Craig Thompson con Blankets. Sí, es cierto, Craig Thompson, sí. Blankets, es verdad. ¿Os acordáis que dijo que he dicho que se me cayó el lagrimote con The Sandman? Bueno, pues con Blankets no tenía paclines. O sea, Blankets... No, además, ¿sabes qué pasa? Que Blankets la tenía que haber metido, lo que pasa es que ya sería una cuestión demasiado personal. Blankets yo creo que es la definición de la infancia y adolescencia de muchos. Sí. Yo me sentí muy identificado con esa historia, ¿no? Y qué bien narrado está Blankets, también. Qué narración, qué bien narra Craig Thompson, Craig Thompson, y además qué dibujo tan especial, cómo transmite. Sí. A mí me parece otro pequeño genio. Thompson siempre me cuenta grandes historias. Pero eso, y además lo que hemos decidido con Persepolis es que además también dio mucha visibilidad al cómic en cuanto a que se convirtió en un fenómeno de ventas, funcionó muy bien, y además llegó al cine. Se convirtió en una película que además es absolutamente respetuosa con el espíritu y la forma del cómic en el que se inspira, y que además ganó muchos premios. Encontró mucho apoyo en la crítica, el público respondió muy bien, ganó bastantes premios. Así que igual decidimos Persepolis porque a nivel de visibilidad es posiblemente la que más renombre tiene. Y esa es la razón por la que obras como la de Bretschel o Thompson se han quedado un poco fuera de nuestro arco. Pero bueno, volviendo a Persepolis, es otra lección de narrativa, sobre todo, porque cuenta las cosas de una manera absolutamente brillante. Y supongo que os la habrán regalado, como decíamos antes. Es la típica novela gráfica que se regala mucho, ¿no? Lo que decía Sergio antes, ¿no? Es que no has leído cómics, léete esto. Bueno, igual que Maus puede ser una experiencia destructiva, Persepolis sí que es mucho más digerible, ¿no? Es una experiencia más simpática. Y también una historia muy dura y muy real. La historia que tiene Irán por parte de invasiones de los rusos, los estadounidenses, los ingleses, o sea, lo raro es que Irán siga existiendo como país a día de hoy, Y como Irán es producto de una serie de intereses en la zona, ¿no? Claro. Y como los ayatolás... Y el conflicto con Irak, y sobre todo a través de los ojos de una niña, que es lo interesante, ¿sabes? Que tampoco se mete más en el tema humano a veces que en el tema histórico. Y eso creo que es lo interesante, de cómo veía ella, por ejemplo, cuando se declara la guerra entre Irak e Irán a principios de los 80, que además creo que les pilla a los padres fuera, que además creo que están en España. No lo recuerdo ahora mismo, no lo recuerdo. Y te cuenta cómo lo vio en ese momento. No sé, ese tipo de explicarte cómo funciona el país, pero también contarte la parte humana, la de decir, mira, lo vivimos así esto. El salto que se produce cuando entran los ayatolás a nivel, por ejemplo, de la ropa que llevaban, ese tipo de elementos. O sea, es un documento... Pues, primera mano. Sí. Lo vivió, o sea que no ha necesitado ir a un libro para documentarse sobre la historia de Irán, es que es su historia. Ella misma lo dice muchas veces, que ella misma es la historia de un país, ese sentirse completamente rota en cuanto a que Irán antes de la revolución y antes de todas las intervenciones exteriores era un país, digamos, con un avance social bastante importante en la zona,
¿vale? Sí, como Irak, ¿eh? Sí. Hay gente que no sabe, pero que eran... Irak era uno de los pocos países laicos, junto a Siria, de la zona, o sea... Túnez también se supone que es laico. O sea, que son países que se han ido debilitando con el paso del tiempo precisamente por cuestiones de geopolítica, ¿no? Que evidentemente ella no entra en una historia completa de cómo funciona Oriente Medio, pero sí nos da bastantes esbozos y, como digo, desde la perspectiva personal de cómo lo vivió ella siendo una niña. Es muy comparable, por ejemplo, a Pyongyang de Guy Delisle. O sea, claro, es que Guy Delisle es otro heredero de toda esta esta historia de contar crónicas, crónicas casi periodísticas. Es un poco esto también, es contarte una Funciona realidad. como comedia. Sí, claro, llega un punto ya en el que es todo tan... Es fuera del agua, pero claro, es que el agua es muy jodida, que es Corea del Norte, ¿vale? Sí, claro. Pero es contar una realidad que a priori no ha llegado del todo a, pues en este caso a la nuestra, a Europa, y contártela de alguna forma para que la entiendas a través de los ojos de una persona, bueno, en el caso de la autora de Persepolis, pues a través de sus ojos, que ella nació allí, pero en el caso de Guy Delisle, pues es un tío que es canadiense, que de repente le mandan a Pyongyang y le dicen, tienes que trabajar con este estudio de animación, y claro, se cuenta con una realidad que dice, claro, pero ¿qué está pasando aquí? Es demencial, y claro, posiblemente sea la imagen de Corea del Norte más real y más imparcial, claro. porque además él pretende ser imparcial, porque muchas veces coge cariño a la gente, o sea, no simplemente que sean unos robots norcoreanos que le tienen ahí el prisionero, no, es que es gente y habla con ellos, y toda la gente, claro, sí. Y cierto, pues claro, compartir culturas, pero claro, al mismo tiempo está diciendo, es que esto es Pyongyang, esto es Corea del Norte y esto es una locura. Entonces, claro, sí. Para mí me parece que el valor de esta obra de Pyongyang, que posiblemente nos esté dando la visión real de Corea del Norte más allá de las noticias demenciales que nos puedan contar en los telediarios, que todos sabemos que están perfectamente teledirigidas, ¿vale? Es curioso, siempre esto queda un poco fuera de la órbita del programa, pero me parece genial que estamos en un país tan cerrado como Corea del Norte, sepamos hasta cuándo se tira un peo Kim Jong-un, y sin embargo en Corea del Sur, súper democrático y súper abierto, apenas nos hemos enterado que ha habido casi un golpe de Estado. Esto funciona así. Sí. Pero en fin, eso son otras cosas que pasan en el mundo. Así que, bueno, eso. Leed también Persepolis, que... Bueno, si no la regalan, porque... no la regalan con cumpleaños, seguro, vamos. Posiblemente la regalen. Bueno, hasta aquí era el programa. Sí, pero tenemos más. Pero vamos a meter más porque nos hemos quedado como diciendo, joder, las 4 horas normales, ¿dónde están? Solo han sido hora y media. No, pero sí que es cierto que nos, como decíamos al principio, nos dejamos... Sí, faltan muchas. Por eso, os pedimos. ¿Os ha gustado? Pues mira, sí, me ha gustado esto. Queremos que indaguéis un poquito más en este otro cómic. Os habéis puesto muy intensitos con Sandman, no lloréis. Todas estas cosas. O... proponed vosotros, en plan, pues ahora que habéis hablado de este género, me parece muy chusco que no hayáis metido este otro. No sé. Nosotros estamos abiertos a sugerencias, así que el programa en parte es vuestro. Bueno, hemos estado hablando este rato de una serie de cómics que, como ya hemos dicho 36 veces a lo largo de este programa, podíamos haber elegido muchos otros. De hecho, podíamos haber estado 3 días haciendo este programa, pero al final pues nos hemos decidido por estos porque son un poco una muestra. Y también yo creo que lo que buscan es captar vuestro interés y que en un momento dado, sobre todo aquellos que no estáis muy metidos en el mundo del cómic, digáis, anda, pues eso de la cosa del pantano me suena. Pues Batman, mira, pues Batman es un personaje que me gusta porque me gustan mucho las películas de Zack Snyder. Voy a leerme el Batman de Frank Miller. Un poco lo que buscamos es eso también, crear también un poco de debate, un poco también que os mojéis y que digáis qué os parecen estas obras, que recomendéis otras, incluso que nos digáis si queréis algún especial sobre alguna de ellas, porque hay mucho que cortar, no solo en Sandman, que como habéis podido ver, pues forma parte de nuestras pasiones, pero hay otras obras también de Metal Heartland, de La cosa del pantano, incluso de las que no hemos mencionado aquí o hemos mencionado de pasada, como por ejemplo esa primera aparición de un personaje negro en Los Cuatro Fantásticos. Hay una serie de obras que se puede hacer un especial perfectamente, y un especial con muchas curiosidades y con muchas cosas que seguramente pues no sean muy conocidas y que hemos dejado aparte, porque lo que no pretendíamos con este especial era cebarnos mucho con cada una de las obras, porque es que si no se nos va de madre esto. Queríamos simplemente pues eso, decir por qué fueron importantes y también pues ayudar a que contribuyáis con este programa. Sergio y yo somos capaces de hacer un programa de 2 horas sobre 5 cómics
y hacer un programa de 5 horas sobre el tráiler de la Liga de la Justicia. Esos somos nosotros, ¿vale? No juguéis con fuego. Me has desarmado. En fin. Me acabas de desarmar. Esto, maldita sea. La verdad es que se me ha hecho muy corto, Santi. Yo creo que vamos a hacer otro especial porque se me ha hecho muy corto Pues sí. Normalmente estamos grabando pues de 3 a 4 horas y hoy ha sido como demasiado corto, ¿sabes? Y hemos ido bien, yo creo que ha quedado un programa bastante coherente y bastante, pues, yo creo que ha quedado bonito. Ha quedado más. Como siempre te agradezco mucho que hayas estado aquí, que compartas tu tiempo conmigo, tío. De verdad que te lo agradezco mucho y me mola que estés aquí haciendo el descampado, joder. A mí también me mola, sí, ya sabes que hablar de cosas tan maravillosas como el cómic o el cine o lo que haga falta dentro de estos universos no es dejar mi tiempo, es que mi tiempo es esto, o sea, es así. Yo me dedico a estas mierdas y me gusta mucho y encima haciéndolo así de bien, pues ¿qué más quieres? Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Santi, por estar ahí. Gracias a todos y ¡hasta luego! ¡Chao! Bienvenidos al descampado. He empezado como mucho ímpetu, ¿sabes? Y ahora voy a aflojar. Sí, has empezado Sí. a saco. Yo me saco. Dios. Va a hacer una peli Zack Snyder de esta broma. Ah, tío. Háblame. Dime cosas, Santi. Cuéntame lo mierda que te parece Zack Snyder. No, basta, no quiero hablar más de Zack Snyder. No, en serio, se convierte en un tema recurrente. Eres un hater. Vale, eres un hater. Santi, eres un hater. Hay que decirme la R, tío, que bien. Hater. You're a hater. Te jode acá de hacer cosas y te jode acá de... Te jode el triunfo de los demás. Soy una persona triste. Como Zack Snyder no, pues te jode. Y eso no quiere dejar es película eso. de DC. Es eso. Sí, ha sido acertado lo de pillar a Pasolini, porque Pasolini también era una crudeza a veces que joder el colega, ¿eh? Más bruto que un arao. Si es que soy poeta. No, chaval. Eres muy Analiza bestia. las películas y creo que entre todos los actores que participaban en las películas de Pasolini juntas 3 dientes. O sea que... Ostras, eso ha sido duro, ¿eh? Arbol. Sí.